Antes de empezar con el vídeo de hoy, quisiera pedirles a los nuevos y antiguos, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas yo suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber en poco tiempo, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. De igual manera, el link del canal secundario sobre fanfics de My Hero Academy, One for All for One, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, serán bienvenidos a suscribirse, los estaré esperando. Hola gente, aquí su servidor Shiki Fujin, teorías. Buenos días, tardes o noches, espero que todos se encuentren bien donde quiera que estén. Aquí trayendo un nuevo capítulo de este fanfic, espero que lo disfruten. Este fanfic está titulado como, El Campeón de la Muerte. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a, Darklord 2000. ¿Quién es el autor de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. Naruto, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Masashi Kishimoto y sus respectivos creadores. Capítulo 45. La legendaria perdedora. Inframundo. La atmósfera se sentía algo tensa mientras las dos deidades se miraban fijamente. Shinigami simplemente observó a Tsukuyomi, el dios de la luna, parado frente a ella. El dios lunar tenía una piel que casi parecía ser de porcelana, acompañada de un cabello oscuro envuelto en una cola de caballo baja que le llegaba hasta la espalda. Sus ojos eran de un color grisáceo que parecía intercalar entre el negro y el blanco. El dios vestía un kimono que parecía reflejar el brillo de las estrellas y la oscuridad de un cielo nocturno. Tiempos invernos, Shinigami, dijo el dios de la luna con una mirada neutral hacia la diosa de la muerte. Bueno, eso tal vez se deba a que algunos de mis hermanos y hermanas no me visitan con tanta frecuencia, dijo Shinigami girando su copa de cristal, que poco a poco se volvió a llenar. Así que, ¿puedo preguntarte, a qué se debe la repentina visita? Al menos pudiste haber avisado que vendrías, dijo la diosa moviendo su copa en varios círculos mientras esta nuevamente se llenaba. Pero aún así sabías que vendría, ¿o me equivoco? Dijo Tsukuyomi sin recibir respuesta de la diosa de la muerte. Pero supongo que yo debería ser el más sorprendido al haberme enterado de que prácticamente habías permitido que dos almas humanas volvieran al mundo de los vivos, infringiendo tu deber, dijo Tsukuyomi con voz inquisitiva. Ahí es donde te equivocas, hermano, dijo Shinigami, haciendo que el dios de la luna mirara con duda a la diosa. Simplemente intercambié dos almas por otras dos en el mundo de los humanos. No alteré ni incumplí mis deberes como señora de la muerte, respondió Shinigami, girándose para mirar nuevamente su reino. Tsukuyomi simplemente suspiró ante la lógica de su hermana. Tal vez eso es cierto, pero el hecho de que también encontrara a un humano, o mejor dicho, a un Anjou en ese lugar y que de paso sea tu campeón, sin duda genera muchas dudas. Las palabras de Tsukuyomi hicieron que Shinigami dejara de mover su copa de vidrio. El consejo había acordado que dejaríamos de elegir a humanos para ser nuestros representantes en el mundo humano por el desequilibrio que estos generaban, volvió a hablar el dios lunar. Así que dime, Shinigami, ¿qué es lo que estás planeando? Las palabras del dios sonaban como una orden que no daba paso a la negociación. La diosa de la muerte simplemente suspiró y se dio la vuelta para mirar al azabache divino. Sentí que las perturbaciones del pasado al fin se están mostrando en el presente, dijo la diosa de la muerte con voz calmada. Y la única manera de evitar una catástrofe es por este medio. Tsukuyomi solo se quedó viendo cómo su hermana se quedaba mirando a lo lejos, haciendo que sus ojos tomaran un color blanco. Ya veo, dijo el dios mientras se colocaba a un lado de la diosa. Sabes que cuando nuestra hermana se entere no será tan comprensiva como yo, ¿verdad? Preguntó Tsukuyomi, recibiendo un asentimiento de parte de Shinigami. Lo sé. La verdad, me sorprendió que One-sama no te acompañara. Incluso pensé que vendrías con tu esposa, preguntó Shinigami con algo de curiosidad. Pensé en traerlos, pero sabes que a Matsuhime no le gusta mucho la oscuridad del campo de los condenados, dijo Tsukuyomi mientras sus ojos volvían a tornarse blancos. Y en cuanto a Nee-sama, la verdad no quería darle falsas esperanzas bueno, tú ya sabes, dijo con algo de tristeza el dios de la luna. ¿Ella sigue pasando sus días en el santuario?, preguntó Shinigami, recibiendo un leve asentimiento de su hermano. A veces pasa días enteros solo allí. Sigue cumpliendo con sus deberes, pero cada vez es más preocupante, dijo el dios lunar para luego alejarse un par de pasos de su hermana.
Lo tomaré en cuenta, dijo Shinigami al ver que su hermano estaba de espaldas. Una cosa más, dijo Tsukuyomi sin darse la vuelta, ganándose la atención de Shinigami. ¿Por qué elegiste a un mortal para ser tu campeón por primera vez? ¿Qué fue lo que viste en él? Preguntó con seriedad. Shinigami se quedó callada por un momento. No lo sé. La verdad es que simplemente sentía que debía hacerlo y que él era el indicado, dijo la diosa de la muerte viendo cómo su hermano asentía con la cabeza. Bueno, será mejor que me vaya, dijo Tsukuyomi para luego caminar un par de pasos hasta detenerse. Nos vemos, Tsukuyomi Nigi, dijo la diosa de la muerte con una ligera sonrisa. Nos vemos, hermanita, dijo el dios lunar, girando un poco la cabeza para mostrar una ligera sonrisa a la deidad del inframundo, para luego desaparecer en un ligero brillo blanco. La diosa de la muerte solo pudo sonreír ante ese gesto y, acabándose el contenido de su copa, entró en su castillo. Mientras avanzaba hacia el interior, la diosa de la muerte extendió un poco su mano para que en esta apareciera una especie de esfera que emanaba un brillo muy vago y tenue. Ahora, veamos qué especie de castigo te espera, Danzo, dijo Shinigami con una sonrisa al ver cómo la esfera hacía algunos ligeros movimientos, casi como si intentara escapar. Intenta todo lo que quieras, miserable mortal. Nada podrá salvarte del castigo que te aguarda, sentenció la diosa de la muerte, mirando con algo de diversión cómo la esfera aumentaba sus movimientos. Al día siguiente. Konoha. Complejo Uzumaki, zona de entrenamiento. El sonido de metal contra metal se podía escuchar en los campos de entrenamiento, donde se podía ver cómo Kushina estaba peleando contra Mito en una batalla de Kenjutsu, donde ambas pelirrojas demostraban una gran maestría. Es sorprendente, ¿cuánto tiempo llevan así, Mikoto-sensei? Dijo Aku mirando a su derecha para ver cómo Mikoto se encontraba comiendo un sándwich. Unas 2 horas por lo menos, dijo la Uchiha mientras dejaba su comida en un plato para luego tomar una taza de té. Maestra y alumna estaban sentadas en unas sillas que estaban cerca de la entrada que daba al patio del complejo, mientras observaban cómo dentro de una barrera se encontraban Kushina y Mito luchando entre ellas. Ambas Uzumakis se movían de un lado a otro lanzando diferentes ataques una contra la otra, para luego la usuaria de hielo y la Uchiha vieran cómo Mito esquivaba un corte imbuido en fuego de parte de la segunda Jinchuriki de Kasumi. Dicho corte pasó de largo para luego ir dirigido hacia uno de los costados de la barrera donde este parecía haber sido un gran ataque, pero debido a la barrera apenas se sintió en el exterior. Incluso con la barrera activada los golpes aún se sienten, al menos de forma leve, dijo Aqua mirando la pelea entre las dos pelirrojas. ¿Están seguras de que la barrera podrá soportar, sensei? Preguntó Aku mirando. No tienes que preocuparte por eso, Aku-chan, dijo Mikoto en un tono calmado. Después de todo, esta barrera está formada con los nuevos sellos que desarrolló Naruto-kun, dijo la Uchiha como si fuera lo más común del mundo. Para que en eso el pequeño grupo viera cómo Mito lanzaba varios picos de tierra en contra de Kushina, la cual tuvo que saltar en varias direcciones para evitarlos, provocando que estos chocaran con la barrera. Oigan, por cierto, ¿qué hicieron con esa perra de raíz que vino ayer? Dijo Tsume mientras se comía un pedazo de carne y le lanzaba un pedazo a su compañero canino que lo atrapó para comenzar a morder la carne. ¿Se deshicieron de ella? Preguntó la Inuzuka, recibiendo una negativa ante esto de parte del grupo. Tsume se sorprendió cuando se enteró de que una de las marionetas de Danzo había ayudado a su amante, justo después de secuestrarlo y llevarlo a la base de raíz, para posteriormente dejar que destruyera la organización clandestina de la vieja Monia para luego ayudar a matar a la vieja cabra. Pero lamentablemente, debido a sus responsabilidades con su clan y otras cosas, Tsume tuvo que irse ese día temprano para comenzar a hacer sus cosas, por lo que tanto ella como Ana no estuvieron presentes cuando la peli blanca apareció enfrente del complejo. En el momento en que ambas Inuzukas volvieron al complejo no habían visto a la kunoichi de raíz y únicamente se enteraron del tema cuando Tayuya comenzó a despotricar algunas cosas sobre la peli blanca, lo que llevó a una explicación de la situación de todo el grupo. Ella se encuentra en este momento en uno de los cuartos de invitados, siendo vigilada tanto por Anko, Yugao y un par de clones de Naruto-sama que sacamos de un pergamino, ya que demostró que no tenía ninguna intención de irse, por lo que dejamos que entrara en el lugar a esperar a Naruto-sama, respondió Yakumo tras abrir la puerta y haber escuchado casi toda la conversación. La Kurama pasó a servirle un poco de té a Aku, lo cual la Yuki agradeció. ¿Y por qué la dejaron entrar?
se quejó Kasumi, la cual en este momento estaba devorando un plato lleno de conejos cocinados con todo y huesos. ¿Acaso no tenían otra alternativa un poco más permanente para que dejara de causar alboroto? Preguntó con algo de molestia la Biju mientras se tragaba otro conejo completo. Bueno, era la única manera de evitar que siga haciendo varios destrozos, ya que matarla no era una opción, ya que poco después ella comenzó a soltar algo de información que aparentemente no se encuentra en los archivos que fueron recuperados después de la destrucción de la base de raíz, dijo Mikoto mirando cómo Kasumi estaba por hablar, pero alguien se le adelantó. Además, según mi alfa, esa perra de pelo blanco lo ayudó a derrotar a la vieja Monia hace un par de días, así que creo que tiene el beneficio de la duda, dijo Tsume mientras miraba a la Kitsune, quien simplemente hizo un ligero puchero y se cruzaba de brazos. No la necesitábamos, Naru-kun y yo teníamos otras formas para acabar con esa patética bolsa de carne humana, susurró Kasumi, sacándole algunas risas al grupo. Puede que se llevara bien con los amigos y amantes de su Jinchuriki, pero su amabilidad no se extendía al resto del pueblo ni a los extraños. Para en eso el grupo vio cómo Kusina le lanzaba una gran ráfaga de viento que fue en contra de la otra Uzumaki, la cual logró esquivar el ataque de viento para luego correr en contra de la segunda Jinchuriki para proporcionarle un fuerte golpe en el estómago que la mandó contra la pared de la barrera. ¿Ella estará bien?, preguntó Ako al ver cómo Kusina estaba recibiendo una paliza por parte de Mito. Lo estará, dijeron Mikoto y Tsume al mismo tiempo. Ella ha sobrevivido a peores cosas, mucho peores, dijo la Uchiha tomando un poco de té de su taza, recibiendo un asentimiento de parte de la matriarca Inuzuka, provocando que la usuaria de hielo tuviera una gota de sudor en su nuca. El grupo veía cómo nuevamente Mito y Kusina volvían a luchar mano a mano, donde ambas Uzumakis estaban moviéndose la una alrededor de la otra por la barrera. Antes que me olvide, dijo Yakumo, quien comenzó a levantar algunos platos vacíos y atrayendo la atención de todo el grupo. Parece que tanto el Raikage como el Tsuchikage partirán a sus respectivas aldeas y algunos de los shinobis de ambas aldeas querían despedirse de Naruto-sama, pero les informé que no se encontraba disponible, dijo la Kurama en un tono calmado. Para en eso a la Kurama se le viniera el recuerdo de cierta kunoichi rubia proveniente de Kumo, pero en eso mira sus pechos por un momento y recuerda el pequeño momento que la kunoichi de Kumo y Naruto compartieron en su enfrentamiento en los exámenes Chunin. A Naruto-sama le gustan más grandes, murmuró para sí misma la aprendiz no oficial de Kurenai con algo de disgusto. Pero fue escuchada por el resto del grupo, donde Kasumi, Aku y Mikoto pudieron sentir los celos, o mejor dicho la envidia, en las palabras de la castaña, por lo que las tres no dijeron nada mientras mentalmente le decían a la joven sirvienta que aún estaba en crecimiento y que no se rindiera. Oh, así que la pequeña sirviente siente envidia de otras perras que han mostrado interés sobre mi alfa y tiene miedo de perder su atención, ¿eh?, dijo Tsume con diversión, haciendo que Yakumo se sobresaltara con un claro sonrojo en sus mejillas. No es eso, y Inuzuka-sama, yo solo esta. La castaña no pudo continuar cuando escuchó las risas de la matriarca Inuzuka. Oh, qué adorable. Pero créeme, cachorro, esa actitud tímida no te llevará a ningún lado a menos que la uses a tu favor. Las palabras de Tsume hicieron que Yakumo casi lograra dispersar la vergüenza que sentía. Y créeme, si juegas bien tus cartas, esa actitud que tienes puede que motive a mi alfa a que te tome de una forma que no te imaginas, dijo la Inuzuka. Si antes la Kurama estaba sonrojada, en este momento su cara estaba completamente roja con las palabras de la matriarca Inuzuka. Pero antes de que la mujer con marcas rojas pudiera continuar, recibió un golpe en la cabeza, cortesía de Mikoto. Eso duele, dijo Tsume sujetándose la parte del golpe. Tsume, ya deja a Yakumo-chan en paz, dijo Mikoto reprendiendo a su amiga. La Inuzuka estaba por decirle a la Uchiha que se relajara, pero en eso vio cómo Mikoto miraba su taza de té con una expresión algo perdida y rápidamente Tsume dedujo el porqué. ¿Estás pensando en eso, verdad, Mikoto-chan?, preguntó Tsume, haciendo que la azabache, sin despegar la mirada de su taza, asintiera. Recordando el momento que Yugao les había informado cómo Itachi había vuelto a la aldea y estaba cazando a Naruto por su Biju, pero las malas noticias no se detuvieron ahí. Ya que la aprendiz de Kusina había informado que tanto Kakashi como Sasuke habían sido heridos por Itachi, lo que provocó que ambos fueran llevados al hospital. Cuando Mikoto fue a verlo sintió un fuerte dolor al ver el estado de su hijo. Rápidamente la matriarca Uchiha logró mitigar los efectos del genjutsu que Itachi le había lanzado a Sasuke para luego hacer lo mismo con Kakashi.
El ninja copia tendría que descansar por un par de días para recuperarse, mientras que el segundo hijo de Mikoto tendría que esperar mínimamente unas 3 semanas para poder salir del hospital por su brazo roto. Nadie había querido tocar el tema por lo delicado de la situación, pero parecía que guardar silencio solo empeoraría las cosas. Sí, fue la simple respuesta de Mikoto para luego mirar al cielo. Tanto Kasumi como Tsume estaban por decir algo, pero en eso Mikoto volvió a mirar al grupo con una simple, pero honesta sonrisa. Después de tanto tiempo tengo noticias de mi hijo y creo que aún hay una posibilidad de que pueda recuperar a ambos, dijo Mikoto. Haciendo que todo el grupo la mirara con sorpresa mientras se podía ver una ligera esperanza en los ojos de la azabache, pero antes de que alguna pudiera preguntar a qué se refería, vieron cómo Mikoto parpadeó un par de veces. Bueno, parece que Hinata y Hanabi terminaron su calentamiento. Por cierto, Tsume, Ana-chan ya terminó de enseñarles a Tsunami y a Koyuki-san el Dark State, dijo Mikoto cambiando de tema. Tsume decidió seguir con el nuevo tema. Parece que las veremos más seguido a esas dos de ahora en adelante, dijo la Inuzuka mientras se paraba de su asiento. En eso vieron cómo la barrera donde estaban las dos Uzumaki luchando se disipaba para mostrar a Mito saliendo del lugar junto a Kusina, la cual se sujetaba uno de sus brazos. La primera Jinchuriki de Kasumi tenía algunos golpes y rasguños, mientras que Kusina presentaba algunos cortes y varios moretones, donde poco a poco estos iban sanando. Me alegra saber que mejoraste en tus habilidades físicas después de que me fuera, Kusina-chan, dijo Mito mientras estiraba un poco sus brazos. Gracias, Mito-sama, dijo Kusina limpiándose la sangre que salía de su frente para luego soltar su brazo, el cual casi ya había sanado por completo. Siempre quise medir mis habilidades contra usted cuando era más joven, pero parece que aún tengo mucho que aprender, dijo la segunda Jinchuriki. Eso se debe a que no pude entrenarte mucho debido a mi condición física en ese tiempo, dijo Mito para luego tener una sonrisa en su cara. Pero ahora creo que podré entrenar tanto a tu hijo como a ti, tal vez incluso a esa joven Uzumaki de Taki e incluso tal vez a esa chica que salió que usa su flauta, aunque tal vez no deba tomármelo tan fácil con ustedes ahora. Al escuchar esto, Kusina se estremeció ligeramente. Usted no era fácil incluso cuando era vieja, Mito-sama, murmuró la segunda Jinchuriki en forma de molestia, pero en ese momento se daba cuenta de lo que dijo y rápidamente se tapó la boca comenzando a sudar frío. Disculpa Kusina-chan, no te escuché muy bien, dijo la primera Jinchuriki mostrando una dulce sonrisa, pero con un aura oscura que prometía mucho dolor. ¿Puedes repetir lo que acabas de decir?, dijo Mito lentamente, mandando un escalofrío a Kusina y al resto del grupo que estaba mirando la escena. No dije nada. Nada de nada, Mito-sama. La segunda Jinchuriki gritó su afirmación intentando desesperadamente evitar la furia de la legendaria Uzumaki a toda costa. Pronto el aire se aligeró cuando el aura de Mito disminuyó. Aplauso. Toda la tensión desapareció en el momento que Mito aplaudió, casi liberando toda la tensión que había en el aire. Bien, en ese caso déjame decirte que tu entrenamiento comenzará cuando mi nuevo discípulo vuelva y, créeme, no seré suave con ninguno de los dos. Las palabras de la primera Jinchuriki eran tan suaves que casi evitaron que Kusina notara la amenaza que venía en esas palabras. Tragando con miedo, la segunda anfitriona de Kasumi asintió con resignación. Perfecto, si me disculpan voy a asearme un poco, dijo Mito despidiéndose del grupo y entrando al complejo, pero en eso el grupo miró cómo Kusina soltaba un suspiro. Si este era un calentamiento, no me puedo imaginar cómo sería su entrenamiento, dijo Mikoto tomando otro sorbo de su taza. No tienes idea, dijo Kusina casi al borde de las lágrimas mientras recordaba el entrenamiento que tuvo. Espero que Misochi esté listo para esto, dijo la pelirroja con algo de preocupación por su hijo Jinchuriki mientras lograba recuperar un poco la composición. Oh, créeme, Kusina-chan, dijo Kasumi mirando a su ex contenedor barra hermana. Narugun es lo suficientemente capaz para superar lo que sea que Mito-chan le lance. Las palabras de la Kitsune hicieron que la Uzumaki se calmara un poco. Además, si mi alfa llega a salir herido, con mucho gusto me encargaré de cuidarlo como se debe, igual que antes de que se fuera a su misión, dijo Tsume con una sonrisa divertida, provocando que todo el grupo se sonrojara ligeramente. Aku giró un poco su cabeza mientras tomaba un sorbo de su té, el sonrojo volvió a aparecer en las mejillas de Yakumo. Kasumi simplemente suspiró un poco ya que no había podido participar de esa actividad. Por su parte, Mikoto simplemente volvió a comer su sándwich con un ligero rubor.
Tsume se rió un poco ante esto, pero su sonrisa aumentó al ver cómo el pelo de Kusina comenzaba a flotar y ondular como si fueran colas, mientras una aura roja comenzaba a formarse alrededor de la Uzumaki que no parecía lucir muy contenta con lo que la Inuzuka había dicho. Tsume, ¿podrías dejar de hablar sobre tu vida sexual que incluye a mi hijo de por medio? Dijo Kusina apretando los dientes con algo de ira mientras hacía lo mismo con sus puños y algunas venas aparecían en su frente. Además, sabes que aún no me acostumbro a la idea de que mis antiguas compañeras se acuesten con mi hijo y, sobre todo, la falta de discreción en la primera noche que pasé aquí me dio una idea muy clara de su relación, dijo Kusina liberando algunas ráfagas de viento. Oh, vamos, Kusina-chan, relájate. Cuando Naru-kun se colocó esa banda ninja, técnicamente es considerado un hombre a la vista de la sociedad, dijo Tsume con una sonrisa mientras sudaba un poco al sentir la presión del instinto asesino de la Uzumaki. La Inuzuka miró hacia Mikoto en busca de algo de ayuda, pero la Uchiha le mandó un mensaje de tú te metiste en esto, es tu problema a la mujer con marcas, haciendo que Tsume comenzara a arrepentirse por lo que dijo, pero en eso se le ocurrió una idea con lo que había dicho. Esto podría salvarme o cavaré mi propia tumba, pero tiempos desesperados requieren medidas desesperadas, pensó la Inuzuka mientras usaba toda su fuerza mental para mirar con una sonrisa a Kusina, la cual estaba a casi nada de estrangularla. Entonces, ¿por qué no nos detuviste? ¿O acaso te excitó ver cómo tu hijo se encargaba de todas nosotras? Al decir eso, la presión que había en el ambiente se detuvo mientras la misma Kusina se quedó paralizada por las palabras de la matriarca Inuzuka. Todo el grupo, incluyendo a Tsume, se sorprendió al ver cómo un sonrojo aparecía en la cara de la Uzumaki, la cual tenía una expresión atónita. Kusina abrió la boca para decir algo, pero ninguna palabra salió. Wow, tranquilízate. Kusina-chan, es broma, dijo Tsume mientras se paraba del lugar. Será mejor que vaya y ayude a Ana con el entrenamiento. Vamos, Kuromaru. Dijo la Inuzuka recibiendo un asentimiento de su compañero canino para luego ambos dirigirse hacia donde se encontraban entrenando las otras residentes del complejo. Para que en eso Kusina volviera a reaccionar y sin decir nada abrió la puerta para entrar a la sala. Mientras tanto, el resto del grupo no sabía qué decir ante todo lo que había pasado. Será mejor que no mencionemos lo que acaba de pasar aquí, dijo Mikoto recibiendo un asentimiento por parte de Aku y Yakumo. Mientras, por su parte, Kasumi parecía que quería estallar en risas. Bosque de la Tierra del Fuego. Se podía ver cómo el grupo de Konoha estaba saltando entre las ramas de los árboles a una buena velocidad. El grupo de Konoha había estado moviéndose desde hace unas 3 horas. Así que tu compañera de equipo se encuentra en el pueblo de Tanzaku, dijo Naruto al peliblanco, el cual asintió. Sí, la verdad no sé por qué no se me pasó por la cabeza desde el principio, dijo Jiraiya, recibiendo una mirada curiosa del pelirrojo y de la Yui. ¿A qué se refiere, Jiraiya-sama? Preguntó la pelinegra sin entender a lo que se refería exactamente el peliblanco. Tanzaku es un pueblo turístico, pero lo que más resalta de este pueblo son sus bares y salas de apuesta. Un lindo lugar para una apostadora como Tsunade, dijo Jiraiya, mirando cómo su estudiante levantaba una ceja al igual que Kurenai. Tsunade tiene varios nombres. La princesa babosa, la legendaria médica, etcétera, etcétera, pero uno que por lo general se pasa por alto, tanto Kurenai como Naruto abrieron los ojos ante esa pizca de información. Y esa es la razón por la cual estamos aquí, el peliblanco arrastró sus palabras ganando la atención de ambos Konoha nin. A Tsunade Senju también se la conoce como, la legendaria perdedora. Dijo Jiraiya, provocando que sus dos acompañantes parpadearan un par de veces. Esperaba algo un poco más, dijo Kurenai, un poco decepcionada. ¿Impresionante o intimidante? El pelirrojo terminó la frase de la azabache sintiendo el mismo desaliento que ella. Los entiendo. Se podría decir que Tsunade es una fanática de los juegos de azar. Eso, sumado a su terquedad y poca paciencia, la harán seguir apostando con la esperanza de ganar. Incluso si ya no tiene nada que apostar, lo seguirá haciendo. Esa declaración hizo que tanto a Naruto como a Kurenai les saliera una gota de sudor en la cabeza. Y si hay alcohol de por medio, podría apostar que, sin lugar a dudas, ella se encuentra en este lugar, dijo Jiraiya, haciendo que los dos shinobis tuvieran una idea de a dónde iba ese tema. Por eso mismo, ¿qué mejor lugar para buscarla que en un pueblo en el cual a cada 2 pasos puedes encontrarte un bar o casinos? Dijo Jiraiya, recibiendo un dudoso asentimiento de la pelinegra y el pelirrojo.
Bien, en ese caso aceleremos el paso, dijo Jiraiya aumentando la velocidad, lo que hizo que ambos shinobis hicieran lo mismo. Tsunagakure. Sala del Consejo. La sala del consejo era una gran habitación con alguna que otra ventana, pero se podía apreciar cómo en una de las paredes de la habitación había 4 estatuas que representaban a los cajes que la aldea había tenido. Se podía ver cada uno de los miembros del consejo estaba sentados en sus respectivos asientos, pero se podía ver cómo había 2 particulares asientos donde uno actualmente estaba vacío mientras el otro tenía el símbolo de Suna, pero este parecía estar rodeado por una especie de viento rojo. El consejo de Suna estaba usando la misma túnica de color beige. Todo el consejo estaba recibiendo el informe de la situación militar tras la fallida invasión a la hoja por uno de los capitanes. Se ha confirmado que las pérdidas de nuestra fuerza militar llegan hasta un 40%, los heridos llegan a cifras de hasta el 25%, tenemos un 5% de shinobis desaparecidos, se sospecha que estos shinobis pudieron haber sido asesinados, capturados por la hoja o directamente desertaron. Los shinobis aún activos apenas llega al 30%, dijo el Jonin terminando su informe. El silencio se apoderó del lugar. Tanto la parte militar como la parte civil no decían ninguna palabra. Bien, por el momento la prioridad será atender a los heridos, dijo Baki, el Jonin Sensei a cargo del equipo de Gaara. En este momento ocupaba el asiento del Kazekage. El Jonin de Suna había sido puesto al mando por el voto general de los funcionarios shinobis mientras todos los miembros de su grupo asentían ante esa decisión. ¿Alguno de los pueblos ha mandado alguna demanda?, preguntó Baki para que en eso uno de los Jonin se acercara hacia el líder temporal de Suna, para luego sacar un pergamino provocando que más de uno de los concejales se estremecieran y más al reconocer el símbolo de Konoha en el pergamino. Konoha ha mandado un mensaje, dijo el Jonin entregándole el pergamino a Baki, el cual comenzó a leerlo con el único ojo que tenía, generando más tensión en el consejo con cada movimiento ocular que hacía. Pronto bajó el pergamino para luego echarse en su silla y suspirar. ¿Qué sucede, Baki Tono?, preguntó uno de los jefes militares, generando varios murmullos entre el resto del consejo. Baki tomó aire mientras soltaba un fuerte suspiro. Parece que los embajadores de Kumo y Iwa no piensan tomar represalias contra Suna debido a que, al parecer, están tomando a Orochimaru como el principal responsable por la invasión y el atentado contra los demás cajes. Esas palabras hicieron que gran parte del consejo comenzara a celebrar. Sin embargo, aún así tendremos que pagar por los daños provocados a la aldea. Sobra decir que también rompieron nuestra alianza, dijo el líder temporal callando a gran parte de los civiles. Gran parte de ellos sabían que ese hecho pasaría tarde o temprano, pero aún era algo difícil de aceptar, en especial en las circunstancias en las que se encontraba. Pronto todos los concejales comenzaron a intentar idear una forma de cómo iban a enfrentar esa situación. Varios de los concejales comenzaron a dar varias ideas mientras que gran parte de ellas eran descartadas con argumentos. ¿Por qué no formamos una nueva alianza?, dijo uno de ellos haciendo que todos lo miraran. ¿Crees que ellos van a aceptar una nueva alianza después de que hayamos roto la que ya teníamos? Simplemente no aceptarán esa mierda, dijo otro concejal quien fue apoyado por otros miembros. En casos normales ese sería el caso, pero ¿qué tal una nueva alianza mediante un matrimonio?, dijo el mismo concejal callando a todos. Mediante el matrimonio entre nuestras aldeas evitaríamos en gran medida los problemas a futuro. Aún así tendríamos que pagar las exigencias que se nos imponen. Pronto todos comenzaron a meditar sobre las palabras del concejal. Si estamos considerando tomar ese camino, entonces, ¿cuál de nuestros shinobis o kunoichis vamos a ofrecer?, dijo uno de los jefes militares. Pronto cada uno de los concejales comenzaron dando varios nombres de diferentes shinobis y kunoichis con los que contaban en ese momento y con quien podrían juntarlo con la aldea de la hoja. Baki Tono, si no mal recuerdo, Konoha había revelado que el Yondaime tuvo un hijo, ¿no es verdad?, dijo un hombre el cual tenía un cierto parecido con Gaara. Pero sus ojos eran de un color azul y su pelo era de un color castaño casi negro. También tenía unas marcas negras bajo los ojos. El hombre aparentaba ser de unos 35 años y también tenía una gran cicatriz en una de sus mejillas. Así es, Uzumaki Naruto, Akasuna Dono, respondió el Jonin a cargo mientras miraba a dicho hombre. Akasuna Riku, el actual líder del clan Akasuna, me sorprende que no lo hayan elegido a él para este puesto, pensó el líder temporal de Suna. Eso es perfecto.
Un matrimonio entre dos hijos de antiguos Kages formará un puente entre Suna y Konoha para futuras interacciones, sin mencionar que esto nos ayudaría a restablecer nuestros negocios comerciales con los aliados de la hoja, dijo otro de los concejales, provocando que nuevas discusiones se formarán en el grupo. Suficiente. Gritó Baki golpeando y agrietando la mesa frente a él, haciendo que todo el grupo del concejo se callara. Aun si eso es cierto, ¿no han olvidado que ese chico coincide con las descripciones de los sobrevivientes que masacró a sus unidades? Y con todo respeto a Kasuna Dono, aun cuando Temari es una miembro de su clan, dudo mucho que ella esté de acuerdo con esto, dijo Baki recordando el informe que les dieron los diversos grupos de shinobis después de la invasión. Ya que en el momento que los heridos de diversas unidades se estaban retirando, dieron la información de que gran parte de las unidades a las que pertenecían fueron masacradas por un grupo de shinobis que coincidían exactamente con la misma descripción. Cuando Baki se enteró de esto, rápidamente supo quién lo había hecho y cómo podía olvidarlo, ya que básicamente fue el mismo Genin que había derrotado a Gaara y casi lo mata. Por eso mismo creo que tenemos que hacer esto, Baki Dono, dijo Riku mirando al Jonin. Si el chico fue una pesadilla siendo nuestro enemigo, como aliado sería una gran ayuda, sin mencionar que es posible que si ellos dos llegan a tener hijos puedan formar una mejor relación entre la hoja y sus aliados, dijo el líder del clan Akasuna con tranquilidad. Además, oficialmente tanto Temari como sus hermanos Kankuro y Gaara no forman parte de nuestro clan en este momento. Esto debido a que cuando su padre, el cuarto Kazekage, fue nombrado para ese título, tanto él junto a su esposa abandonaron el clan y el único miembro que interactuaba con ellos era el hermano de Karura, Baki Dono, dijo Riku mirando a Baki. El ex Jonin Sensei sabía que lo que el líder de los Akasuna decía era cierto y eso mismo complicaba su resolución. La situación en la que Suna se encontraba no les permitía exigir o demandar nada a Konoha. Mucho menos amenazar a Konoha en su estado actual, y sumándole lo que la aldea debía retribuirle a Konoha, las cosas fácilmente empeorarían. Pero la opción que le ofrecían parecía ser la única opción en la que su aldea podría recuperarse de una forma más eficiente al corto plazo. Pero, por otra parte, conocía muy bien el temperamento de su alumna y muy probablemente no estaría contenta con esto. Lo tendré en consideración, por el momento nos concentraremos en los siguientes temas, dijo Baki para comenzar a nombrar diversos temas. Una hora después. Oficina del Kazekage. ¿Quieres que haga qué? Fue el grito de Temari, la cual miraba con furia a su sensei. La kunoichi rubia era acompañada por sus hermanos. Kankuro estaba sorprendido por eso, mientras que Gaara tenía una cara neutral, pero se podía ver cómo la arena dentro de su calabaza estaba moviéndose frenéticamente. Temari, créeme, no te estaría pidiendo esto si tuviera otra opción, dijo Baki suspirando un poco para luego mirar a su alumna con una mirada seria. Pero la situación del pueblo es crítica y esta puede ser la mejor oportunidad que tenemos, dijo el Jonin tuerto a su alumna. Para luego comenzar a explicarle la situación y el por qué estaba tomando esta decisión, la chica de coleta solo pudo apretar sus dientes y puños en frustración mientras sentía una profunda tristeza al escuchar las palabras de su sensei. Por su parte, Kankuro no estaba mejor, ya que se sentía cada vez más furioso al escuchar la explicación del Jonin. Por su parte, Gaara estaba tratando de evitar que su arena estallara en este momento mientras murmuraba algunas cosas como: «Cálmate, madre». Temari estaba maldiciendo en este momento a su mente racional, ya que, aunque trató de tomarlo con calma y de forma lógica, sus emociones estaban haciendo que su tren de pensamiento fuera cada vez más irracional. Después de unos momentos logró calmarse y, al controlar su respiración, Temari volvió a hablar. ¿Cuándo me van a mandar a Konoha?, dijo Temari con una voz calmada, pero todos en la habitación pudieron notar la tristeza en su voz. En un par de semanas, dijo Baki sintiendo algo de culpa por eso, pero trató de calmarse diciéndose a sí mismo que era por el bien de la aldea. Espera, Temari, ¿no lo estás diciendo en serio?, dijo Kankuro sin creer lo que su hermana mayor estaba diciendo. ¿Vas a dejarlo así y ya? ¿Acaso perdiste la cabeza?, gritó Kankuro confrontando a su hermana, que no dijo nada. Temari, ¿realmente quieres hacer esto? Tanto Temari como Baki y Kankuro se sorprendieron al escuchar esas palabras que provenían de Gaara y aún más al no sentir ninguna intención asesina del Jinchuriki. En cambio, las palabras eran tranquilas y en cierto sentido venían con una profunda preocupación. ¿Sientes que en serio necesitas hacer esto?, Gaara volvió a preguntarle a su hermana.
Decir que todo el grupo estaba sorprendido era decir poco, ya que escuchar al pelirrojo de su equipo de esa forma era extraño y agradable a la vez. Sí, Gaara, estoy de acuerdo con esto, dijo Temari mostrando una ligera sonrisa al poder ver la preocupación de su hermano e interiormente agradeciéndole al cierto pelirrojo que ayudó a su hermano, ya que desde que el sello de su hermano fue arreglado, este mismo no solo ha podido dormir con tranquilidad, sino que en el corto tiempo que pasó se lo podía ver más tranquilo y estable emocionalmente, un gran contraste a su antigua personalidad. Pero al recordar a Uzumaki, rápidamente los ojos de la Kunoichi de Suna se entristecieron. Fue lindo mientras duró, pero ahora tienes una responsabilidad con tu pueblo y estás bien con esto, ¿verdad? Se dijo a sí misma Temari mientras trataba de convencerse de que todo esto era lo correcto. Baki-sensei, ¿con quién va a ser mi compromiso? Al decir eso, Temari comenzó a sentir una angustia que antes no había sentido. Por su parte, Kankuro dejó caer sus brazos con frustración e impotencia, mientras que Gaara parecía hacer más esfuerzo para evitar que la arena saliera de su calabaza. El temporal líder de Suna cerró los ojos por un momento. Será con Uzumaki Naruto y tendrás que... Los ojos de Baki se abrieron de golpe al sentir cómo una ligera corriente de aire se colocaba sobre su cabeza, solo para ver cómo su alumna rubia estaba sobre el escritorio frente a él y tenía su abanico a pocos centímetros de su cara. Pero lo que más lo sorprendió fue el hecho de que Temari tenía una mirada sorprendida con sus ojos bien abiertos mientras su boca estaba ligeramente abierta. ¿Qué fue lo que dijo, sensei? Preguntó Temari con una voz suave que denotaba la incredulidad en sus palabras. El Kage temporal de la arena tuvo que superar rápidamente la sorpresa de que su estudiante estaba a casi nada de darle un golpe con quién sabe qué intención para responder la pregunta de la Kunoichi del abanico. Con Uzumaki Naruto, el hijo del cuarto Hokage, repitió Baki con una increíble calma para luego ver cómo Temari se bajaba del escritorio y nuevamente se colocaba en su antiguo lugar junto a sus hermanos. Entiendo, sensei. La Kunoichi rubia volvía a colocarse su abanico en su espalda confundiendo a gran parte del grupo. ¿Hay algo más de lo que nos necesite? Preguntó Temari recibiendo una negativa de parte del Kage temporal. Bien, con su permiso, nos retiramos, dijo Temari mientras ella y sus hermanos salían de la oficina del Kazekage. Con Temari, Kankuro y Gaara. Temari, espera, dijo Kankuro mientras intentaba alcanzar a su hermana, la cual estaba caminando muy rápido. Pero en eso Temari se detuvo. Cuando Gaara y Kankuro se acercaron a donde ella se encontraba, tanto el titiritero como el Jinchuriki pudieron ver cómo su hermana había golpeado la pared que estaba más cerca de ella. Pero antes de que alguno de los dos pudiera decirle alguna palabra, vieron cómo su hermana tenía una enorme sonrisa mientras volvía de golpear la pared varias veces. Kankuro el mencionado miró cómo su hermano era el que le estaba hablando. ¿Por qué Temari está actuando de esa manera? Hace un momento parecía lista para asesinar a Baki-sensei, pero ahora está sonriendo, preguntó Gaara a su hermano. Pero antes de que pudiera decir algo, la arena de la calabaza de Gaara salió y formó la figura de Karura. Eso se debe a que tu hermana está enamorada, Gaara, dijo la figura de Karura mientras se acercaba a su hija para calmarla y evitar que se lastimara. ¿Sabes? Aún no me acostumbro a que ella pueda hacer eso, dijo Kankuro a Gaara, el cual asintió mientras veía cómo Karura estaba teniendo una charla con Temari. Aunque no puedo negar que extrañaba ver a mamá, dijo el titiritero recibiendo un asentimiento de parte de Gaara. Los dos hermanos pronto se acercaron a donde madre e hija estaban teniendo una conversación, donde Karura comenzó a hacer algunas preguntas algo personales a su hija, la cual trataba de evitar responder, mientras los dos hermanos estaban disfrutando del extraño, pero a la vez conmovedor momento. 2 horas después. Pueblo de Tanzaku. Veo que no estabas exagerando, Ero-sensei, dijo Naruto, ya que, como dijo Jiraiya, desde el momento en que entraron al pueblo podían ver varias casas de apuestas. Incluso con la luz del día se podía ver cómo los diversos casinos tenían un buen número de gente entrando y saliendo. El Anjo miró cómo Kurenai no parecía sorprendida del lugar. ¿Ya habías venido antes, Kurenai-chan? Preguntó el pelirrojo llamando la atención de la azabache, que asintió con una sonrisa. Hace un tiempo, pero parece que ha cambiado bastante, dijo Kurenai mirando con cierta nostalgia al lugar. El grupo siguió avanzando por el pueblo pasando varios puestos de apuestas hasta que el peliblanco se detuvo. Bien, ahora escuchen.
Uno de mis contactos logró reservar unos cuartos de hotel en este lugar, dijo Jiraiya apuntando a un hotel que parecía ser de calidad moderada, pero en eso el Sannin tuvo una sonrisa pervertida en su cara. ¿O ustedes preferirían compartir una habitación?, dijo el peliblanco, provocando que tanto a Uzumaki como a la Yui se les formara un ligero sonrojo en sus mejillas. Esto debido a que sus actividades nocturnas no pasaron desapercibidas para el resto de los residentes que se encontraban en el anterior hotel y llamaron demasiado la atención durante la noche, lo que hizo que, cuando fueran a pagar por su estadía a la mañana siguiente, fueran llamados y amonestados por el gerente. Las cosas hubieran estado bien hasta ese punto de no ser porque, para su mala suerte, el gerente del lugar le había informado a otro miembro del viaje del grupo. Sobra decir que, cuando la pareja de amantes pronto se encontró con el Sannin de los sapos, este tenía una no tan pequeña sonrisa, la cual parecía estar lista para soltar algún comentario referente a su nueva relación en cualquier momento. Sintiéndose un poco molesto por las palabras, el Hinchkriki quería golpear al Sannin por lo que dijo, pero en eso a Alan Yo se le ocurrió una idea. Por lo que, formando una sonrisa en su cara para luego pasar una mano por la cintura de Kurenai para atraerla hacia él. No tendría problema con eso, Ero-sensei, dijo Naruto haciendo que el Sannin abriera los ojos ante la audacia de su alumno, mientras que Kurenai se sonrojaba por dicha acción. Pronto la expresión del peliblanco pasó a ser como si estuviera llorando de orgullo. Oh, Kambi. Debí haber hecho algo bien si es que he logrado obtener un alumno como tú, dijo Jiraiya limpiándose una lágrima falsa con una de sus manos. No sabes lo orgulloso que estoy de ti. El Sannin le levantó un pulgar a su estudiante, el cual simplemente sonrió un poco ante las peculiaridades del Sannin. Pero en eso, Uzumaki sintió como Kurenai lo pellizcaba en uno de sus costados, lo que hizo que la mirara evitando con esfuerzo mostrar una cara de dolor por el pellizco de la maestra de Genjutsu. ¿Qué crees que estás haciendo?, preguntó la Yui con una mezcla de molestia y vergüenza ante las acciones del Hinchkriki. Simple. Darle al pervertido lo que quiere para que deje de molestar, porque solo negarlo simplemente lo haría más molesto, dijo el pelirrojo para que su mano libre acariciara la mejilla de la Jonin de ojos carmesí. Además, me encanta ver tu cara con ese lindo sonrojo que combina con tus hermosos ojos, dijo el pelirrojo mientras se acercaba al oído de la azabache, cuya cara parecía un tomate. Le da un cierto toque de inocencia que contrasta perfectamente con tu otro lado más salvaje, One-chan, dijo, casi gruñó el pelirrojo. Kurenai no sabía qué decir mientras podía sentir cómo sus mejillas ardían por las palabras del pelirrojo. Cof, cof, cof. La pareja fue interrumpida para mirar hacia un lado y ver cómo el Sannin había sido quien tosiera en su mano. Aunque me conmueve ver esta escena, tenemos una misión, así que ¿por qué no nos ponemos en marcha?, dijo Jiraiya, recibiendo un asentimiento de parte de Naruto y uno molesto de parte de Kurenai. Ah, y una cosa más. Sería mejor que se cambien de ropa a unas más moderadas o, por lo menos, no lleven sus bandas ninja o, en tu caso, ese chaleco Jonin para pasar desapercibidos lo más posible de los ojos de ciertas personas, dijo Jiraiya, haciendo que Kurenai y Naruto asintieran ante eso, donde los dos shinobis se quitaron los implementos de Konoha para luego guardarlos. En eso, Naruto vio cómo su sensei no se había quitado o cambiado de ropa. ¿Por qué no te cambiaste, Ero-sensei?, preguntó el Hinchkriki. Eso, mi querido alumno, se debe a que, aunque me cambie, eso no evitaría que me reconocieran, ya que todos en las 5 naciones saben quién soy yo, dijo Jiraiya haciendo una pose algo ridícula, haciendo que sus dos acompañantes de viaje lo miraran con una mirada en blanco. Tosiendo en su mano, el peliblanco recuperó la seriedad. Ahora escuchen, dijo Jiraiya mirando a los otros dos shinobis. Nos dividiremos y buscaremos por todo el pueblo, en especial en los bares y los casinos, pero también si ven algunos lugares destruidos, ya que eso podría indicarnos que Tsunade está cerca. Si la encuentran, no intenten someterla. Tsunade tiene un temperamento muy volátil. Si la encuentran, contacten con el resto para intentar tener una charla pacífica, dijo Jiraiya haciendo que tanto el Uzumaki como la Yuya sintieran. Una cosa más. Estamos buscando a una mujer mayor de pelo rubio, alta y con unos de los pechos más grandes que haya visto, ¿entendieron?, dijo Jiraiya con firmeza, haciendo que a la azabache y al pelirrojo se les volviera a formar una gota de sudor por la pobre descripción del Sannin. Pero antes de que pudieran volver a preguntar, el peliblanco ya había partido en su búsqueda. Sin más opción, ambos Jonins se miraron por un momento ante las acciones del Sannin.
Pasándose una mano por su pelo, el Uzumaki soltó un suspiro para luego mirar a su amante. Bien, creo que tenemos que... El pelirrojo dejó de hablar al sentir cómo Kurenai lo besaba en la mejilla. Buena suerte, Naruto-kun, dijo Kurenai para luego saltar a uno de los techos. El Anjo se tocó el lugar donde la Yui lo había besado. Jeje, espero que estés lista para asumir las consecuencias de burlarte de mí, Kurenai-chan, dijo el pelirrojo para luego saltar a uno de los techos. Una hora después. Calles de Tanzaku. Naruto estaba caminando con tranquilidad mientras se paraba sobre uno de los techos y miraba las calles pobladas de gente, para luego observar los diferentes negocios del lugar. Maldición, ¿por qué no puedo sentirla? Ya está atardeciendo y aún nada, pensó Naruto. Literalmente había dado 2 vueltas al pueblo buscando con su capacidad sensorial a la legendaria América. El Anjo miró al cielo con algo de frustración al notar cómo este comenzaba a teñirse de naranja. Superando su frustración, volvió a concentrarse y a expandir su rango de rastreo, logrando sentir casi todas las firmas de chakra del pueblo. Sin embargo, no podía sentir ninguna que superara los niveles de un civil. Básicamente tenía la idea de que Tsunade, al ser uno de los 3 legendarios Sannin, tendría unas reservas de chakra parecidas a las de Jiraiya o Orochimaru, lo que debería hacerla más fácil de rastrear. Pero hasta el momento no había sentido nada parecido o, al menos, resaltante, aparte del chakra de Kurenai, quien estaba al igual que él saltando de techo en techo buscando. Por su parte, pudo sentir a Jiraiya en uno de los varios burdeles de la ciudad. El Uzumaki suspiró un poco ante la actitud de su sensei. Y hace unos minutos dijiste que nos concentráramos en la misión, Ero Sensei se dijo a sí mismo para saltar del techo y aterrizar en las calles. Bueno, estamos buscando a uno de los legendarios Sannin. Obviamente esto no iba a ser fácil. Maldita sea, Ero Sensei, al menos debiste haberme dado una foto o una referencia algo más clara de ella para que pueda buscarla, pensó el Uzumaki, maldiciéndose por no haber dicho nada en ese momento. El Anjo tenía una idea de cómo se veía la Senju debido a las fotos que se tenían tanto de ella como del resto de los Sannin, pero esas fotos eran de hace ya un buen tiempo y creía que la mujer pudo haber cambiado. Suspirando por eso, pronto el Uzumaki comenzó a caminar por las calles. No por nada ha pasado varios años evitando a tantos shinobis que la han estado buscando. Debe tener una forma para evitar a los shinobis sensoriales o, al menos, para suprimir su chakra al punto de hacerse pasar por un civil, pensó Naruto mientras miraba uno de los diferentes casinos. Pero en eso recordó las palabras de su madre, quien decía que ella era su madrina. Según su madre, la verdad era que tenía curiosidad de por qué ella nunca volvió por él. Hace tiempo no le hubiera importado la razón, pero ahora no podía negar que sentía curiosidad. ¿Sería por las cosas que pasaron cuando nació? ¿Por la muerte de su madre? ¿Ella pensaba que él era el Kyuubi que la mató? Naruto pensó en varias razones, pero cada idea era descartada. Supongo que lo averiguaré a su tiempo, se dijo a sí mismo. Quizás deba probar suerte y buscarla a la antigua. Después de todo, ya no me dejaban ir a los casinos en Konoha, recordó el pelirrojo mientras rememoraba cómo aprendió a jugar. Anko y Yugao le habían enseñado cómo jugar la mayoría de estos juegos. Según Yugao, cuando estás infiltrado tienes que encontrar la forma de conseguir dinero sin llamar mucho la atención. El Uzumaki aprendió en poco tiempo y, para comprobar sus habilidades, se había infiltrado en uno de los casinos para probar su suerte. Ese recuerdo le sacó una sonrisa al pelirrojo. Jejeje, qué recuerdos. Casi dejo en la calle a todos los propietarios de esos casinos, dijo Naruto con una sonrisa. Debido a su reputación en ese tiempo, los dueños y trabajadores de esos lugares lo reconocieron cuando el pelirrojo ingresó al local hace tanto tiempo. Ambas partes no evitaron que el Uzumaki entrara y jugara, debido a que pensaban que podrían quitarle todo el dinero que tenía. En la mente de los dueños, era una forma de que el demonio les pagara una pequeña parte de todo lo que habían perdido, pero eso no terminó bien para ellos, provocando que le impidieran el paso. Lo que llevó al Uzumaki a usar un Enge para entrar, pero después de un tiempo dejó de ir. En eso, el pelirrojo se detuvo frente a uno de los casinos. Veamos si aún lo tengo. Al decir eso, el Anjo entró al casino. La gente del pueblo caminaba de un lugar a otro en las calles, pero nadie podía ver cómo Itachi saltaba por los techos. Pronto, el Uchiha se detuvo en un poste de luz para mirar al pueblo por unos momentos.
Hace bastante tiempo que no venía por aquí, dijo el Uchiha para sí mismo, observando cómo las luces de los diferentes lugares comenzaban a iluminar el crepúsculo que surgía en el cielo. Al saltar de su lugar a otro techo, el azabache pronto se perdió en sus pensamientos. Quizá me tardará por lo menos hasta la mañana para que nos volvamos a encontrar y, aún así, ¿qué mierda estoy haciendo? Se cuestionó a sí mismo hasta el punto en que dejó de prestarle atención a su entorno. Sus años de entrenamiento pulieron sus reflejos, permitiéndole actuar como si estuviera prestando atención a lo que le rodeaba. Antes de que se diera cuenta, el Uchiha estaba frente a una puerta donde pudo ver que las luces estaban encendidas. La mano de Itachi se levantó para llamar, pero se detuvo a meros centímetros de la madera. El Uchiha se quedó mirando la puerta por unos momentos. Luego, su cuerpo comenzó a alejarse mientras se daba la vuelta. Estaba por saltar para largarse de ahí. Si solo vas a estar parado todo el tiempo, Itachi se congeló al escuchar una voz que provenía del otro lado de la puerta, la cual fue acompañada por la luz del interior. El Uchiha se quedó quieto mientras observaba cómo su sombra se dibujaba en el piso. Al menos hubieras traído una manta para el frío. Los ojos del Uchiha se abrieron al escuchar esas palabras. Por Kami, sigues siendo tan descuidado como siempre, Itachi-kun. Un suspiro salió de la boca del Uchiha para, nuevamente, tomar aire y lentamente darse la vuelta. Izumi, dijo Itachi en un tono neutral, mirando a una de las últimas Uchiha que se creía muerta, la cual le sonrió. Ninguno dijo nada. No sabían qué decirse. ¿No quieres entrar?, ofreció la castaña rompiendo el silencio. No tengo mucha comida para dos, pero si puedes esperar un momento, podría preparar más, dijo Izumi sonriéndole al pelinegro, el cual seguía sin mediar palabra. Izumi, no tengo mucho tiempo y la verdad no sé por qué vine hasta aquí. El azabache comenzó a moverse como si estuviera incómodo, algo que contrastaba bastante con la reputación del renegado de Konoha. Comenzó a darse la vuelta para retirarse. Disculpa las molestias, yo. Itachi no pudo continuar al sentir cómo una de sus manos era sujeta por una mucho más pequeña que la suya, pero a su vez, mucho más cálida. Vamos, si no nos apresuramos nunca terminaremos de comer, dijo Izumi mirando al pelinegro renegado, el cual estaba por decir algo. Pero al ver la sonrisa de la Uchiha, simplemente no pudo pronunciar ninguna palabra. Pronto, Itachi Uchiha, uno de los prodigios más grandes que tuvo tanto el clan Uchiha como Konoha, estaba siendo arrastrado por Izumi y no parecía oponerse. Llegaron a la cocina, donde el ex heredero vio unos rollos de sushi junto con un par de bolas de arroz acompañadas de carne asada. La castaña se puso un delantal. Izumi, yo tengo que... El Uchiha dejó de hablar cuando vio la mirada que ella le estaba dando. En la mesa, ahora. La voz de la antigua Kunoichi hizo que Itachi parpadeara un par de veces ante su actitud. Luego, sin decir nada, se sentó en silencio. Después de un tiempo, Izumi le sirvió un plato y se sentó frente a él. Gracias por la comida, dijeron ambos antes de comenzar a comer. Pronto terminaron y lavaron los platos. Luego, Izumi arrastró a Itachi a un sofá. Espera aquí, dijo mientras se retiraba. Itachi se quedó mirando el departamento y, por un momento, dejó que su cuerpo se relajara por completo. Soltó un suspiro mientras sentía el calor del pequeño hogar. En eso, el Uchiha miró la mesa de cristal que estaba frente al sofá, observando fijamente su reflejo. Al ver su ropa, la túnica negra con nubes rojas, sintió cómo el remordimiento volvía a florecer. Miró sus manos. Por un breve instante vio cómo éstas estaban manchadas de sangre. Sangre de hombres y mujeres contra los que tuvo que luchar, de personas inocentes que estuvieron en medio de su misión, la sangre de su propia gente. Itachi apretó los puños con fuerza mientras reprimía esos pensamientos. Cerró los ojos e intentó calmarse. Al abrirlos, miró el techo y se levantó del sofá. ¿No piensas quedarte para el postre?, preguntó Izumi, la cual había vuelto con un plato de pangos. Lo siento, pero tengo que irme, dijo Itachi dándose la vuelta, pero en eso sintió cómo era detenido por dos brazos que rodearon su pecho. El renegado se quedó inmóvil mientras sentía una calidez indescriptible. Izumi, fueron las únicas palabras que pudo decir ante la sorpresa. Cállate, dijo ella mientras apretaba su agarre. Sigues cargando con todo ese peso sobre tus hombros. Sin duda debe ser muy agotador. La mirada de Itachi se oscureció. Bajó un poco la cabeza y se acomodó sobre el hombro de Izumi, quien comenzó a acariciar su espalda.
Sacrificaste tu libertad, tu felicidad, tu mismo futuro para proteger y salvar, no solo a Konoha, sino que también evitaste que una guerra estallara. Itachi sentía la tranquilidad en su voz. Por favor, detente, pensó él. ¿No crees que te mereces descansar por un momento? Preguntó ella retóricamente mientras se movía hasta quedar frente al pelinegro. No digas nada más, haces que esto sea más difícil de lo que ya es, pensó Itachi al mirar su sonrisa. Y aun cuando el mundo quiere tu cabeza, cumpliste con tu promesa, dijo Izumi tomando gentilmente el rostro de la Akatsuki. Me salvaste y aún sé que sigues cuidando a Kaori-chan. No me importa lo que el mundo tenga que decir. Para mí, siempre serás mi héroe. Izumi besó al azabache con los ojos cerrados y, poco después, él correspondió el beso. Te equivocas, Izumi-chan, pensó Itachi mientras se separaban. Yo no te salvé esa noche y tampoco puedo proteger a Kaori-chan, ni siquiera pude proteger a mi propia familia, confesó en silencio mientras veía cómo la castaña lo guiaba hacia su habitación. Él dejó en paz a Kaori-chan y dejó que te salvara por la misma razón por la que me dejó perdonarle la vida a Kaa-san y a mi hermano. Fue para controlarme y que no me rebelara en contra de él. Mi corazón está un poco más tranquilo al ver que Naruto está cuidando de Kaa-san, pero sé que eventualmente eso no será suficiente. Tengo que seguir adelante. Si fallo en mi misión, no sé si podré protegerlas a ambas de él. Al ver que Izumi solo llevaba un sostén que cubría sus pechos de copa doble C y unas bragas azules, Itachi despejó por unos momentos cualquier preocupación. Se fijó en la cicatriz en el abdomen de la castaña, la herida que Tobi le había causado tiempo atrás. Mientras la miraba, recordó exactamente cómo sucedió. Flashback. Se podía ver cómo Itachi, el cual tenía su Sharingan activo, estaba frente a Tobi con su ninjato desenvainado y en posición de pelea, mientras un clon de sombra atendía a una herida Izumi. Mientras tanto, Itachi miraba fijamente la máscara de Tobi, el cual mantenía una pose relajada en contraste con la tensión del joven Uchiha. Vaya, creía que nuestro acuerdo estaba claro, Itachi, dijo Tobi mientras observaba cómo Itachi miraba de reojo hacia su clon, para luego volver a fijar su vista en él. Eso mismo debería preguntártelo yo, Madara, dijo Itachi mientras le hacía una ligera señal a su clon para que cargara a Izumi y saliera del lugar. Tú solo tenías que encargarte de todos los Uchiha en la policía militar y yo me encargaría del resto. Tobi miró por unos segundos el lugar por donde se marcharon el clon e Izumi, para luego regresar su atención al pelinegro. Como sea, dejaré que te lleves a tu pequeña amante, dijo el enmascarado. Itachi se relajó un poco, pero sus ojos se abrieron de golpe al tener que mover su espada hacia un lado para evitar que una barra de metal negro empalara su pecho. El Uchiha se sorprendió al ver cómo Tobi se encontraba ya frente a él con uno de sus brazos extendidos, del cual provenía la barra. Ambos forcejearon por unos momentos e Itachi miró fijamente a través de la máscara. Pudo ver cómo un Sharingan brillaba por el agujero. Antes de que Itachi hiciera algún movimiento, el enmascarado retrocedió un poco. Así que es por eso, interesante, dijo Tobi mirando fijamente a Uchiha. Dejaré que te la lleves y, para demostrar mi agradecimiento por haberme divertido tanto esta noche, dejaré que puedas perdonar a uno de tus padres. Tú eliges. Y una cosa más, el cuerpo de Tobi comenzó a ser absorbido por un remolino. Espero que encuentres un buen lugar para tu pequeña novia, ya que podría hacerle una visita algún día si vuelves a fastidiar mi diversión. La voz de Tobi se tornó profunda mientras soltaba una cantidad de instinto asesino que obligó al pelinegro a apretar el agarre de su arma, logrando milagrosamente mantener su expresión neutral. Itachi soltó un suspiro que no sabía que estaba conteniendo para luego arrodillarse, agotado. Mierda, dijo Itachi mientras golpeaba el suelo con su puño cubierto de sangre. Soy un imbécil. El Uchiha reprimió varios gritos de frustración mientras se cubría la cara. Así que eso es lo que planeaba, ¿eh? Itachi reflexionó al comprender las intenciones de Tobi, logrando superar su rabia al saber que ese no era el momento para lamentarse. Mirando al cielo nocturno con su Sharingan, Itachi tomó aire para calmarse. Saltó hacia la cima de uno de los postes de luz y, tras observar cómo aún había algunas casas con luces encendidas, desapareció en una bandada de cuervos. Fin de flashback. Itachi pronto salió de sus pensamientos al mirar a Izumi. Hermosa fueron las únicas palabras que salieron de la boca del azabache, para luego ver cómo su mujer Uchiha le sonreía y se acercaba lentamente.
Nuevamente, Izumi volvió a abrazar a Itachi, quien esta vez devolvió el abrazo. Te extrañé tanto, Itachi-kun, dijo Izumi, mientras podía sentir como una de las manos del pelinegro acariciaba su espalda, mientras la otra tocaba ligeramente la cicatriz de la castaña. Yo también, Izumi-chan, dijo Itachi, dejando que todas sus preocupaciones se deslizaran, al menos por un momento. Casino. Unas horas después. En el local se podía ver cómo habían diversas máquinas tragamonedas estaban dispersas a los costados del lugar, mientras en el medio podían verse mesas con diversos juegos de cartas, dados, de suerte, etc. Donde se podía ver al pelirrojo, el cual se encontraba en una de las mesas de blackjack, el cual estaba mirando sus cartas para luego mirar al resto de los participantes, los cuales eran 4 hombres. Doblo, dijo el Uzumaki para colocar el doble de su apuesta en la mesa, donde 2 sujetos del grupo imitaron al pelirrojo para realizar la misma acción, mientras el resto de los sujetos jugaron a lo seguro. ¿Alguien desea retirarse?, preguntó el repartidor de cartas y al no recibir ninguna negativa de parte del grupo prosiguió a colocar otra carta sobre la mesa. Felicitaciones, 21 señor, dijo el repartidor de cartas mirando al pelirrojo para que en eso le entregara el doble de la cantidad que el pelirrojo había colocado. Mierda. Maldición. No me jodas. Suertudo hijo de perra. Fueron algunos de los gritos de frustración de los jugadores al haber perdido la mano que habían jugado, solo para ver con envidia cómo el repartidor le entregaba al pelirrojo el doble de las fichas que había apostado. El Anjou tuvo que suprimir una risa al ver las caras molestas del resto de los jugadores, para luego guardar las fichas que había ganado. ¿Qué les parece otra ronda?, dijo el Uzumaki mirando a todos los presentes, los cuales se pusieron pálidos al ver la cantidad no tan pequeña de fichas que el Jinchuriki había ganado. Me retiro, dijo uno de los jugadores con miedo de perder más de lo que tenía, el cual fue seguido por el resto de los sujetos. Pronto el pelirrojo vio como no quedaba ningún jugador en la mesa. Con un encogimiento de hombros el pelirrojo rápidamente se dirigió hacia donde estaba el bar del local. Pronto el pelirrojo pidió trago mientras el barman se lo estaba preparando. Se miró en el espejo del lugar. Internamente el pelirrojo agradeció que luciera como un sujeto de 17 o 18 años, ya que de otra forma hubiera tenido que usar un enge para poder entrar en el lugar. El Anjou dejó de pensar en eso cuando el barman le dio su bebida. Agradeciendo el servicio el pelirrojo comenzó a tomar la bebida servida. ¿Por qué la cara larga, señor? Por lo que he visto ha tenido una buena racha, preguntó el barman mientras comenzaban a secar algunos vasos mojados, mientras el pelirrojo dejaba su vaso en la mesa. Lo sé y no me quejo por eso, dijo Naruto mirando al hombre. Simplemente creo que los malos perdedores están arruinando mi noche, incluso este es el tercer casino que he visitado y es posible que pronto tenga que irme, dijo Naruto al mirar de reojo como unos guardias lo estaban mirando. Es lo mismo que en Konoha, pensó el Jinchuriki, ya que una de las razones por las que dejó de ir a los casinos se aburría demasiado rápido debido a que nadie contra quien competir y en parte eso provocó que sus victorias se sintieran algo vacías. Bueno, al menos aquí no hay shinobis que puedan descubrirme, se dijo a sí mismo el Uzumaki mientras miraba su vaso. Bueno, en ese caso espero que disfrute del resto de su noche, señor, dijo el hombre con un poco de amabilidad sacando al pelirrojo de sus pensamientos. Muchas gracias, dijo Naruto pagando la bebida y dejando una generosa propina al barman, para luego dirigirse hacia otra de las mesas de juego, donde notó que ninguna persona se acercaba hacia él. El Anjou suspiró un poco mientras estaba por pedir las cartas al repartidor. Deme, dijo el pelirrojo, pero en eso sintió como otra persona se acercaba y se sentaba a su lado. Deme, dijo la mujer haciendo que el repartidor comenzara a repartir las cartas entre los 2 participantes. El pelirrojo tuvo que esforzarse para evitar que sus ojos se abrieran con sorpresa al ver a la mujer que estaba a su lado. ¿Acaso ella es? Pensó el Uzumaki mirando a dicha mujer. Ya el pelirrojo recordó todas las fotos en las que vio a Tsunade Senju y la mujer sentada a su lado coincidía con la descripción. Debe ser ella, pensó el Uzumaki hasta que una duda se le vino a la cabeza. ¿Pero cómo es que no puedo sentir su chakra?, se cuestionó el pelirrojo hasta que volvió a concentrarse y notó algo que provocó que el Anjou tuviera que controlar su sorpresa. ¿Ella lo está suprimiendo? El Jinchuriki se cuestionó a sí mismo. Pero en eso el pelirrojo se dio cuenta de algo que no había notado antes.
ya que al estar tan cerca de Tsunade podía sentir como si los niveles de chakra de la Senju fueran los de un civil, pero al concentrarse el Anjou fácilmente podía afirmar que lo que sea que estaba haciendo Tsunade era más que suprimir su chakra. Ya que parecía como si la Senju estuviera presionando a voluntad su propio chakra, haciendo que los niveles de la Sannin fueran iguales a los de un civil. Realizar esa acción requiere una gran concentración y un control perfecto de chakra para mantenerlo por tanto tiempo, pero ella, pensó Naruto para luego ver cómo la mujer parecía tener una postura relajada. No parece estar concentrada, las dudas comenzaron a abrumar la mente del pelirrojo. Hasta que el Jinchuriki vio la marca que la Senju tenía en su frente, la dicha marca era muy parecida a la que tenía Mito. Es un sello parecido al de Mito, pero este tiene algo distinto, concluyó el Uzumaki, al comparar ambos sellos. Ya que según Mito, el sello que ella tenía era uno que podía absorber lentamente el chakra del ambiente, pero llegaba hasta cierto límite. Las únicas diferencias que Naruto pudo notar en el sello de Tsunade, era el que el de la Senju absorbía el chakra que Tsunade generaba de forma calmada, para luego distribuirlo por todo su cuerpo. Es como poner una cubierta de chakra hecha de tu mismo chakra, pensó el pelirrojo. ¿Podrías dejar de mirarme fijamente? Es algo molesto, dijo la legendaria Sannin mientras miraba de reojo al pelirrojo para luego colocar un par de figuras sobre la mesa, donde el pelirrojo pudo sentir como la mujer estaba emanando bastante ira. Una disculpa, es que simplemente me sorprendió, dijo Naruto viendo cómo las cartas comenzaban a ser repartidas. No pensaba que aún quedara alguien que quisiera jugar otra mano contra mí, dijo el Uzumaki haciendo que Tsunade levantara una ceja. ¿Y eso por qué? Dijo Tsunade mientras miraba sus cartas. Bueno, no quiero presumir, pero hasta este momento no he perdido, dijo el Uzumaki para tomar sus cartas. Suenas muy confiado, mocoso, dijo Tsunade. Miró al pelirrojo con algo de superioridad, haciendo que Jinchuriki le devolviera la mirada. Simplemente he dicho lo que ha pasado hasta ahora, dijo Naruto haciendo que Tsunade soltara una risa burlancia. Bueno, en ese caso será un gusto acabar con tu buena suerte, dijo la Senju mirando desafiante al pelirrojo, el cual devolvió la sonrisa. Ahora suenas muy confiada, el pelirrojo arrastró sus palabras. ¿Qué tal si dejamos de hablar y comenzamos con esto?, dijo Naruto. Ja. En ese caso prepárate para tragarte tus palabras, mocoso, dijo Tsunade. ¿Qué le parece una apuesta? Al Uzumaki se le ocurrió algo. Ah, disculpe, pero ¿cuál es su nombre?, preguntó Naruto, ya que no quería alertar o hacerla sospechar, y si lo que Jiraiya le dijo era cierto, fácilmente ambos terminarían peleando, lo que complicarían las cosas. No veo por qué debería dártelo si tú no me has dado el tuyo, dijo Tsunade con algo de indiferencia. Ah, perdóneme, me llamo Makoto, mucho gusto, dijo el pelirrojo. Himeko, dijo Tsunade, un nombre falso, dedujo el Anjou sospechando que ella los estaba usando para evitar que la reconocieran. ¿Qué clase de apuesta?, dijo la rubia entrecerrando los ojos hacia el pelirrojo. Tranquila, Himeko-san, no es nada de eso, dijo el Anjou teniendo una idea de lo que la Sannin estaba pensando, al ver cómo la legendaria Kunoichi se relajaba decidió continuar. Quien sea que gane le podrá pedir lo que sea al perdedor, obviamente no podremos pedir que el otro se desnude frente al otro, por razones obvias, dijo el Jinchuriki, haciendo que la sonrisa en la cara de la Senju creciera. Muy bien, en ese caso haré que te arrepientas de haber ganado tanto porque pienso quitártelo, dijo Tsunade con una sonrisa. 10 minutos después. Se podía ver cómo Tsunade y Naruto estaban apostando varias fichas a la mesa. Apuesto todo, dijo Naruto colocando todas las fichas que tenía, lo que provocó que una sonrisa apareciera en la cara de la Sannin, que realizó la misma acción. Mírala si llora, mocoso, dijo Tsunade mostrando sus cartas. Tengo póker. La sonrisa de la Senju aumentó al ver cómo el pelirrojo soltaba un suspiro. Vas a odiarme por esto, dijo Naruto mostrando las suyas, haciendo que la cara de Tsunade palideciera. Una escalera real. La legendaria sanadora casi se cae de su asiento al ver las cartas del Uzumaki, para luego golpear su cabeza contra la mesa al ver cómo todas las fichas que había reunido eran pasadas al pelirrojo. Fue una buena partida, dijo el Uzumaki mientras le sonreía a la Senju para luego recoger todas sus fichas. Y ahora es tu turno de pagar nuestra apuesta, dijo Naruto con algo de seriedad. Lo que hizo palidecer un poco a Tsunade mientras sus ojos estaban buscando un lugar por donde escapar.
Siento decírtelo, pero si estás buscando dinero ya tomaste todo el que tenía, dijo Tsunade para luego mirar al pelirrojo con una mirada molesta. Y si crees que te dejaré usar mi cuerpo para eso, me aseguraré de aplastar lo que te hace hombre con mis propias manos. Esas palabras hicieron que el pelirrojo tragara un poco de saliva al ver la mirada mortal que la mujer le estaba mandando. Tranquilízate, no pensaba hacer eso, simplemente quería que me acompañaras a otro de los juegos de este lugar o de otro de los casinos si es que me botan de aquí, dijo Naruto haciendo que la sanadora rubia abriera los ojos. ¿Qué? Fue todo lo que dijo Tsunade, ya que no esperaba ese tipo de respuesta. Bueno, pasa que desde hace tiempo estoy visitando un casino, ya que de donde vengo no puedo asistir a ninguno de ellos, dijo el Uzumaki. ¿Acaso te vetaron o algo así?, dijo la Sannin con algo de curiosidad. Se podría decir que sí, ya que incluso algunos de esos casinos han contratado shinobis para evitar que entre, incluso si voy disfrazado, dijo Naruto, ganándose una cara sorprendida de parte de Tsunade. Ya que una de las veces que el pelirrojo fue a uno de los casinos se descuidó y su Enge desapareció, para que luego tuviera que escapar del lugar con todo lo que había reunido. Desde ese día, uno que otro casino de Konoha solicitaba un par de shinobis para vigilar sus negocios. Entiendo, dijo Tsunade algo sorprendida por dicha declaración. Por lo que quiero que seas mi contrincante, dijo Naruto mirando a la Senju, la cual sacudió su cabeza. ¿Y solo eso?, dijo la Senju al no creer lo que estaba escuchando. Sí. Y una cosa más. Si logras ganarme en alguno de los juegos te devolveré todas las fichas que perdiste junto con la mitad de las mías, dijo el pelirrojo levantando uno de sus dedos, haciendo que la Sannin se sorprendiera ante eso. Eres alguien muy extraño, dijo la Senju haciendo que una sonrisa apareciera en la cara del pelirrojo. Gracias, dijo Naruto haciendo que una gota de sudor apareciera en la nuca de Tsunade. No era exactamente un cumplido, dijo la mujer rubia. Pero lo tomaré de esa forma, dijo el Uzumaki haciendo que la gota de sudor de Tsunade aumentara de tamaño. Bien, ¿comenzamos?, preguntó el Uzumaki viendo cómo la mujer tomaba un poco de aire para luego simplemente soltar un suspiro. Rápidamente una sonrisa volvió a aparecer en la cara de Tsunade, la cual parecía mostrar una mayor determinación. La verdad soy una mala perdedora y, si soy sincera, me muero por ver tu cara cuando recupere todas mis fichas junto con un extra, dijo la Senju. Las palabras de la Sannin solo hicieron que el Uzumaki le devolviera la sonrisa, para que luego los dos se dirigieran a otra de las mesas del lugar. Frontera de la Tierra del Fuego. En un pequeño pueblo se podía ver a Killer Bee, quien estaba bailando en medio de la calle. Oye, el fuerte grito del Jonin de Kumo hizo que varias personas se giraran para ver al Hinchkriki de la Chibi. Mis pasos iluminarán esta ciudad, mis versos los van a amar, este pueblo se divertirá y mi nombre alabará porque soy... Cállate, Bee. Gritó golpeando a Bee contra el suelo, donde este quedó incrustado. Una disculpa por las molestias que provocó mi hermano, dijo el Raikage mientras tomaba de la cabeza al Hinchkriki espadachín y lo sacaba del hueco en el que estaba. Para luego arrastrarlo por las calles, donde algunos de los aldeanos podían escuchar los ligeros gruñidos de molestia que el Raikage estaba murmurando. ¿Por qué tan serio, brother? Tus golpes de antes parecía que querías matarme y tu agarre se tensa como si quisieras aplastarme, Bakayaro Konoyaro. Duele, duele. Bee gritó de dolor al sentir cómo el líder de Kumo apretaba con bastante fuerza su cráneo. ¿Acaso quieres que te aplaste la cabeza?, dijo apretando más su agarre, provocando que varios gritos de parte de Bee sonaran por la zona. La gente vio dicha escena con algo de diversión, preocupación y curiosidad. A pronto dejó de aplastarle la cabeza a su hermano y, con un simple gruñido, continuó con su camino. Hey, brother, dijo Bee con una voz tranquila. ¿Sigues pensando en lo que dijo esa serpiente? Las palabras del Hinchkriki de la Chibi eran simples y sin ninguna rima. ¿Por qué desperdiciaría mis energías pensando en lo que dijo un traidor? Simplemente es una maldita pérdida de tiempo, dijo sin voltear a ver al Jonin de Kumo. Brother, si ese fuera el caso ya estaríamos en las puertas de Kumo. Sin duda tienes algo en la cabeza, dijo el Hinchkriki con lentes de sol. Simplemente quiero liberarme al menos un poco más del papeleo, dijo A. Si ese fuera el caso, entonces los dos ya estaríamos con Yujito y mis estudiantes, para luego golpearme contra el suelo enfrente de ellos para intentar perder algo de tiempo. El Hinchkriki simplemente vio cómo su hermano seguía sin responderle.
Creo que hiciste lo correcto, brother, y creo que tanto D como Revisan estarían felices por lo que hiciste, brother, dijo Vi, haciendo que el Raikage se detuviera por un momento. Por unos momentos no dijo nada, mientras una de sus manos se dirigía a uno de los bolsillos que tenía en su pantalón. Sin decir nada, el Raikage apartó su mano del bolsillo y miró hacia el frente para volver a arrastrarlo por las calles. Como sea, pronto me encargaré de asignarte un castigo por intentar escaparte, dijo mientras continuaba su camino. Jeje, ok, ve brother. Vi simplemente sudó frío ante la amenaza de su hermano. Por un buen momento ninguno de los dos hermanos dijo nada, hasta que llegaron a una posada donde la delegación de Kumo se estaba asentando. Para que en eso, el silencio fuera roto por el Jonin de Kumo. Hey, brother, ¿qué piensas hacer con el tema respecto a Konoha? Vi vio cómo su hermano parecía algo pensativo. Si no te importa, seré el representante de Kumo y con mis rimas el pueblo se volverá más puro y rudo. Una vena se formó en la frente del líder del rayo cuando volvió a escuchar el rap de su hermano. Eso ni soñarlo. Apuesto a que solo harías eso para escaparte y estar dando uno de esos terribles conciertos. Gritó con bastante enojo. Mi música viene de todo mi ser junto con mis rimas que no dejan de crecer, te lo puedo asegurar y no te engañará, que puedo hacer todo ese trabajo son... ¡Boom! Fue el sonido sordo que se escuchó por toda el área, ya que había vuelto a incrustar la cabeza del Hinchkriki en el suelo. Mierda, qué fastidio, dijo mientras entraba a la posada arrastrando a un aparente inconsciente Killer Bee. Una par de horas después. Tanzaku. Restaurante. ¿Y cómo está el sake? Preguntó Naruto con una sonrisa mirando a Tsunade. En este momento los dos estaban sentados comiendo y tomando algo de sake. La rubia no respondió a la pregunta del pelirrojo. Oh, vamos, no me digas que aún estás enojada, dijo Naruto mirando a la Sannin, la cual tenía el ceño fruncido. Solo tuviste suerte, maldito afortunado, murmuró Tsunade para luego tomar otro vaso de sake, mientras podía escuchar las risas del pelirrojo que, al igual que ella, estaba tomando una copa. Oh, vamos, no seas una mala perdedora y admite tu derrota, dijo el Hinchkriki con una sonrisa, haciendo que Tsunade frunciera el ceño. Parece que su apodo le queda perfecto, pensó Naruto recordando el apodo que Jiraiya le había mencionado. ¿Acaso quieres que te patee el trasero? Dijo Tsunade mientras el Uzumaki levantaba sus manos como si se estuviera rindiendo. Ok, lo dejo. No quiero morir esta noche, dijo el pelirrojo luciendo derrotado, pero su voz decía lo contrario. Bien, dijo la Sannin volviendo a tomar otra taza de sake. ¿Cómo es posible que tengas tanta suerte? Preguntó Tsunade. Mostraba un ligero sonrojo por la cantidad de alcohol que estaba consumiendo. No lo sé, simplemente pasa y eso es todo, aunque a veces puede ser algo molesto, dijo Naruto con sinceridad, para ver cómo la Sannin lo miraba como si le hubiera crecido una segunda cabeza. Cierra esa maldita boca. Si yo estuviera en tu lugar, ya habría conquistado todos los casinos de este mundo, dijo Tsunade apretando su puño frente a su cara. Sí, pero también provocaría que no seas aceptada en ningún casino en todo el mundo por ese mismo hecho, dijo el Anjo, haciendo que Tsunade soltara una risa. Jaja. Como si esos idiotas pudieran hacer algo contra mí. Y si se atrevieran, los mandaría volando con uno solo de mis dedos, declaró la Senju con diversión, haciendo que el pelirrojo se riera un poco. Me gustaría ver las caras de esos sujetos cuando lo hagas, Ime-chan, dijo el Uzumaki mientras tomaba otro vaso de sake. Deja de llamarme así, dijo Tsunade algo molesta. Oh, vamos, recuerda que me gané el derecho de llamarte de esa forma cuando te gané la sexta vez consecutiva, ¿o era la octava? Dijo Naruto fingiendo haberse olvidado el número de veces que la Sannin perdió ante él. Fue durante la sexta, idiota, pensó con algo de molestia la legendaria sanadora, para luego soltar un ligero gruñido mientras miraba fijamente al pelirrojo con ojos analíticos. Siento que ya lo había visto antes, se dijo a sí misma Tsunade, aunque con la mente algo nublada por el alcohol no podía ubicarlo. Por cierto, Makoto-san, al usar el nombre falso que le dio a la Kunoichi, el Anjo la miró. Antes dijiste que no te dejan entrar a los casinos en tu pueblo. ¿De dónde exactamente provienes? Preguntó con verdadera curiosidad la Senju. Ah, bueno, vengo del país de la hierba, aunque en este momento estoy de viaje, dijo Naruto contándole más o menos la razón por la que estaba aquí. ¿Y tú, Ime-chan? ¿Eres de aquí o vienes de otro lugar? Dijo Naruto mirando cómo la mirada de la mujer parecía algo distante.
Vengo de Konoha, pero hace ya un buen tiempo que no he vuelto a ese lugar, dijo Tsunade sintiendo que tenía que desahogarse, al menos en este momento que estaba algo ebria. ¿Y por qué no has vuelto hasta ahora?, dijo Naruto, intentando descubrir lo más que pueda. En este momento al menos tendría una respuesta de por qué la Sannin no siguió el deseo de su madre. Porque es un lugar que me ha quitado bastante, dijo Tsunade con ira y tristeza mientras seguía mirando su taza, para luego llenarla nuevamente y hacer que diera algunas vueltas. Y ese lugar solo me recuerda a todos esos malos momentos. La Senju se tomó su taza de un solo trago. ¿Odias ese lugar?, preguntó Naruto mientras internamente estaba algo sorprendido por lo que dijo la rubia. Tendré que preguntarle a Ero Sensei sobre esto, pensó el Uzumaki, para luego ver cómo la Sannin solo se quedaba mirando su taza. No lo sé, dijo Tsunade mientras comenzaba a recordar varios momentos que vivió durante su estancia en Konoha. El poco tiempo que conoció a su abuelo, la muerte de su abuela Mito, cuando su hermano menor nació, la muerte de sus padres, su tiempo como genin, la pérdida de su hermano, su tiempo como sensei, sus misiones durante la Segunda Guerra Ninja, la primera y última vez que vio a su amante, las visitas que le hacía a veces a sus alumnas, cuando Kusina le pidió que fuera la madrina de su hijo, para luego recordar la oferta que le hizo su ex compañero. Naruto pudo sentir cómo la felicidad y la tristeza emanaban de la Sannin, que no decía nada. Supongo que no lo odias, dijo Naruto con honestidad. Por su parte, Tsunade parecía que iba a decir algo, pero simplemente no pudo articular palabra. Como sea, dijo con indiferencia, pero el Uzumaki pudo sentir cómo la tormenta de emociones de la Sannin se calmaba. Por su parte, Tsunade sintió como si toda la tensión que estaba sintiendo se desvaneciera. Ah, por cierto, Ime-chan, dijo el pelirrojo atrayendo la atención de la rubia. ¿Puedes decirme cómo es Konoha o cómo fue cuando estabas ahí?, dijo Naruto haciendo que una de las cejas de la rubia se alzara en confusión. Al ver la confusión. Pasa que no he visitado aún ese lugar, así que me gustaría tener una idea de cómo es, dijo Naruto, ganando un encogimiento de hombros por parte de la Sannin. No veo el problema, pero no creo que vayas a encontrar algo interesante con lo que recuerdo, dijo Tsunade sirviéndose otra taza de sake mientras el pelirrojo sonreía. Bueno, debe haber algo bueno, ¿no lo crees?, dijo el pelirrojo mientras colocaba su copa para brindar con la rubia, provocando que una sonrisa apareciera en los labios rojos de la Senju. ¿Quién sabe?, dijo Tsunade chocando su taza con la del pelirrojo en un brindis. Una hora después. Y después ese bastardo declaró que se casaría conmigo para luego intentar tocar mis pechos. Con eso tuve suficiente y lo mandé volando por los cielos. Luego me enteré de que había tardado 2 días en encontrarlo, jajaja. Dijo Tsunade riéndose con bastante fuerza. Cuya risa fue acompañada por la del Uzumaki. Creo que sobra decir que ese sujeto no volvió a acercarse a ti, ¿no, Ime-chan?, dijo Naruto. Durante todo el tiempo que la Senju y el Uzumaki estuvieron hablando compartieron diversas historias. El pelirrojo le contó a la Sannin unas cuantas bromas que hizo en el pasado o cómo humilló a algunos civiles que trataron de aprovecharse de él. Por su parte, Tsunade le contó algunos encuentros molestos que tuvo en el pasado, diversas propuestas de matrimonio que ella rechazó cuando tenía que lidiar con uno que otro pervertido, entre otras situaciones. Tanto la Senju como el Uzumaki habían cambiado algunos detalles en sus historias para no delatarse el uno al otro. Puedes apostar por eso, dijo Tsunade mientras se reclinaba en su asiento y miraba al pelirrojo. No lo admitiría en voz alta, pero justo en este momento se estaba divirtiendo como no lo había hecho hace un buen tiempo. En eso la Sannin vio cómo el pelirrojo estaba por volver a hablar, pero en eso tanto el Anjou como la Senju escucharon 2 fuertes pisotones al lado de su mesa. Ambos se giraron para ver cómo a un lado de su mesa había 2 hombres fornidos que tenían la pinta de ser una especie de guardaespaldas. Antes de que alguno de ellos pudiera decir algo, vieron cómo un hombre un poco más bajo que los 2 sujetos se colocaba a un lado. Ah, bueno, al fin logramos encontrarla, señorita Himeko, dijo el hombre, el cual parecía tener unos 30 años. El sujeto tenía el pelo negro mientras vestía un traje que al pelirrojo le recordó a cuando vio por primera vez a Gato. ¿Acaso todos los empresarios corruptos van al mismo lugar a conseguir sus trajes?, se cuestionó internamente el pelirrojo mientras podía sentir la malicia emanar del sujeto y de sus secuaces, además del olor a sangre. Por su parte, el Uzumaki pudo ver cómo Tsunade gruñía por todo esto.
Me alegra mucho que finalmente la encontráramos, en especial después de tantos problemas que nos ha causado. Así como vimos que no quería aparecer, decidimos venir por todo lo que nos debe, además de cubrir el tiempo desperdiciado en nuestra, dijo el aparente líder con una sonrisa, la cual aumentó al ver la expresión de frustración de la rubia. No lo tengo, dijo Tsunade algo frustrada mientras miraba al Jinchuriki y por un momento consideró en abandonar al pelirrojo. Oh, bueno, eso es una verdadera lástima, dijo el líder del grupo con una falsa tristeza para mirar el cuerpo de la Sannin, para lamerse los labios y mirarla con lujuria. Aunque creo que podríamos encontrar una solución si es que está dispuesta a trabajar para nosotros. Esas palabras molestaron a la Sannin y parecía que estaba por levantarse. A menos que quieras que tu pequeño acompañante tenga que pagar por ti. Al decirle esas palabras, Tsunade se detuvo para luego lucir frustrada. No puedo meterlo en esto. Aunque sigo algo enojada con él por lo que perdí, no puedo dejar que él pague lo que hice, se dijo a sí misma Tsunade mientras momentáneamente se maldecía internamente. Ya que, según ella, una de las cosas que no le gustaba hacer era arrastrar a otras personas a consecuencias que ella misma podía evitar. Si logro evitar que lo dejen en paz, podría lanzarles un genjutsu para que piensen que los estoy siguiendo y poder escapar, pensó Tsunade trazando un plan para salir de esta situación. Ja, a veces odio esa parte de mi conciencia, pensó con algo de ironía la Sannin. En eso notó cómo todos los clientes, incluso los cocineros, se habían salido del local, lo que calmó un poco a la Senju. Bien, así habrá menos problemas, pensó Tsunade mientras meditaba su siguiente movimiento. Disculpe, señor, dijo Naruto llamando la atención de todo el grupo y sacando de sus pensamientos a la rubia. ¿Pero puedo preguntar qué está pasando aquí?, preguntó Naruto. No digas, Tsunade trató de decirle al pelirrojo que no dijera nada, pero fue interrumpido por el líder de la banda. Lo que sucede es que tu linda acompañante nos debe bastante dinero, casi $500,000 de rios, dijo el sujeto ganándose uno de parte del Uzumaki. Así que me temo que, a menos que quieras meterte en algunos problemas, te quedes. El sujeto no pudo terminar su frase al ver cómo el Uzumaki colocaba sobre la mesa algunos fajos de billetes, sorprendiendo tanto a Tsunade como al grupo de cobradores. En ese caso, aquí tiene lo que ella les debe y un extra por el tiempo que perdieron, dijo Naruto con una sonrisa, para luego ver cómo el líder del grupo de matones tosía en su mano para sonreírle a Lanzhou. Lamento decirle, señor, el líder arrastró las palabras mientras miraba con algo de molestia al pelirrojo. Makoto, respondió el Jinchuriki. Señor Makoto, voy a considerar que no sabe en lo que se está metiendo, así que lo pondré en algo de contexto. La señorita Himeko, al haber prácticamente robado nuestro dinero, me ha ofendido no solo a mí sino también a mi gente, por lo que ella misma deberá pagar sus delitos. Así que espero que usted pueda, pero el sujeto dejó de hablar cuando vio cómo Naruto no le estaba prestando atención. Lo que le fastidió un poco, pero decidió dejarlo pasar. Espero que pueda entender que esto no se podrá arreglar simplemente con dinero, ya que ella escupió ante la generosidad que le ofrecimos, dijo el líder. Tsunade gruñó ante las palabras del hombre, ya que sabía que el sujeto la estaba buscando para usar su cuerpo para satisfacerse él mismo y a los bastardos que lo seguían. Obviamente ella no iba a dejar que eso pasara. Pero la Sannin dejó de pensar en eso cuando el Jinchuriki soltó un suspiro. Vaya, esa sin duda entra en las 10 peores mierdas de excusa que haya escuchado. Esas palabras hicieron que al líder del grupo de matones se le formara una pequeña vena en la frente. Disculpe, dijo el sujeto dejando de sonreír y mirando al Jinchuriki con una mirada seria, donde el pelirrojo le devolvió una mirada divertida. ¿Cómo oíste, imbécil?, dijo Naruto para luego volver a suspirar, haciendo que más venas aparecieran en la cara del líder. Creo que incluso a un burro con medio cerebro se le ocurriría una mejor excusa que esa. El Jinchuriki solo sonrió cuando vio cómo la mirada tranquila del líder rápidamente se convertía en una de odio. Mocoso de mierda, ¿acaso tienes alguna idea de con quién te estás metiendo?, preguntó el líder de los matones con los dientes y puños apretados, mientras mandaba una mirada asesina a Lanzhou. Con un hombre muy sensible que al mínimo insulto ya comienza a llorar como una perra, dijo Naruto mostrando una pequeña sonrisa al ver cómo el hombre chasqueaba sus dedos para que rápidamente uno de los guardaespaldas lograra jalarlo para sacarlo de la mesa y lo sujetara en una llave. Parece que este mocoso necesita aprender qué es lo que sucede cuando te metes con las garras plateadas. Esas palabras hicieron que los ojos del pelirrojo se abrieran.
Así que creo que tendremos que educarlo un poco, dijo el sujeto chasqueando los dedos para que el segundo sujeto se abalanzara sobre Naruto. Tsunade se levantó de la mesa para luego dar un paso hacia ambos sujetos, pero cuando estaba a punto de interferir, tanto ella como el líder del grupo se sorprendieron al ver cómo el pelirrojo le lanzaba una fuerte patada al estómago del sujeto dejándolo sin aire para que luego cayera al suelo. «Qué pérdida de tiempo», dijo Naruto para que mandara uno de sus pies hacia atrás dándole un fuerte golpe en las pelotas al otro sujeto, el cual soltó a Lanzhou para sujetarse sus joyas mientras algo de espuma parecía salir de su boca. El pelirrojo solo se acomodó un poco su ropa ante la mirada aturdida de Tsunade. Pero que, la Sannin no pudo continuar cuando sintió el frío metal en su cuello, donde vio de reojo cómo el cobrador la estaba sujetando y apuntando un kunai a su cuello. «¿Ahora qué vas a hacer, miserable mocoso de mierda? Quiero que veas cómo tus acciones le pagaron a esta puta de...». El sujeto dejó de hablar cuando vio cómo la parte del filo de su kunai junto con la mitad de este había desaparecido. Pero no tuvo mucho tiempo para procesar lo que había sucedido, ya que pronto sintió un tremendo dolor en la cara que lo dejó inconsciente. «Maldito gusano», Tsunade gruñó con molestia mientras separaba su puño de la cara del cobrador, el cual se notaba como este tenía la nariz rota y ensangrentada, para que después este cayera al suelo. Naruto, al ver esto, simplemente silbó por la escena, ya que había visto cómo una de las manos de Tsunade se cubría con chakra para luego moverse a una gran velocidad para cortar la mitad del kunai que la estaba amenazando, para luego retraerlo y rápidamente mandarle un fuerte golpe al matón. Vaya, eso fue. El pelirrojo dejó de hablar cuando vio cómo la cara de Tsunade se contraía en una mueca de horror al mirar su mano, la cual estaba cubierta por un poco de sangre. Las respiraciones de la Senju comenzaron a ser cada vez más pesadas. Para que luego todo su cuerpo comenzara a temblar mientras sus ojos parecían estar completamente abiertos y reflejaban puro miedo. ¿Acaso ella tiene? El pelirrojo no pudo seguir pensando al ver cómo la Senju se estaba hiperventilando, por lo que rápidamente la agarró y salió del lugar, mientras pagaba por toda la comida y los daños que había provocado. Afuera del restaurante. Naruto estaba llevando a Tsunade por las calles al estilo nupcial, ya que poco después de salir del restaurante las piernas de la Senju dejaron de ayudar, por lo que decidió cargarla. Pronto llegaron a una banca que se encontraba al lado de una plaza. Pronto el Uzumaki coloca a la aún temblorosa Sannin sobre la banca mirando cómo ella aún estaba aturdida. Viendo que aún no se calmaba, el Uzumaki sacó un pedazo de tela de su sello y, sin que Tsunade mirara, acumuló un poco de agua para mojar la tela. Para luego tomar la mano de la Senju, la cual se estremeció en el momento que sintió las manos del Jinchuriki e intentó apartarlas, pero no tenía las fuerzas para hacerlo. La Sannin solo se quedó viendo cómo el Anjou le estaba limpiando la sangre de su mano. Cuando terminó, la rubia abrazó sus piernas mientras bajaba la mirada. Tsunade aún se sentía alterada, por lo que el Uzumaki decidió dejarla que se calmara un poco. Colocándose detrás de Tsunade, Naruto movió su sombra para que dos clones de oscuridad aparecieran y, con un movimiento de cabeza de los dos clones, estos se hundieron en las sombras. Pronto Naruto se sentó al lado de la Sannin, donde ambos no dijeron nada por un buen tiempo, donde gracias a sus sentidos el Uzumaki comenzó a escuchar cómo la respiración de Tsunade se normalizaba. Después de unos minutos Naruto vio cómo la rubia parecía haberse calmado. Ime-chan llamó el Uzumaki haciendo que la mujer lo mirara, donde el Uzumaki vio cómo la Senju aún estaba temblando. ¿Dónde te estás quedando a dormir? Si no puedes caminar te llevaré a ese lugar, dijo el Jinchuriki. Tsunade quiso rechazar la oferta ya que se sentía realmente patética e intentó caminar por su cuenta, pero en eso siente cómo sus piernas le fallan y provoca que se cayera. Intentó volver a pararse, pero descubrió que no podía hacerlo. El Uzumaki, al ver eso, simplemente negó con la cabeza para levantar a la mujer entre sus brazos. «Oye, ¿qué estás haciendo?», dijo Tsunade algo molesta al sentir cómo el pelirrojo la estaba cargando al estilo princesa. «¿Qué no es obvio? Te estoy llevando a tu casa u hotel donde te estás quedando», respondió el Uzumaki mientras miraba a la rubia, la cual comenzó a moverse un poco. «Déjame, puedo hacerlo sola», dijo la Senju mientras intentaba que el Anjou la soltara, provocando que éste se detuviera para poder controlarla. «Si te suelto volverías a caerte», respondió con firmeza el Uzumaki sintiendo cómo la ira comenzaba a emanar de la Sannin. «No necesito tu ayuda». Tsunade casi gritó mientras intentaba apartar al Anjou con sus brazos. «Entonces, ¿por qué sigues temblando?».
Preguntó el Uzumaki, haciendo que la Sannin rubia se detuviera en seco al darse cuenta de que su cuerpo aún temblaba. Si te dejo aquí a esperar que te recuperes se hará demasiado tarde y en tu estado cualquiera podría someterte fácilmente, declaró el pelirrojo. Ante esas palabras los ojos miel de Tsunade se abrieron, ya que esa idea no había pasado por su cabeza. Al ver cómo la Sannin se calmaba, el pelirrojo reanudó su caminata. Ahora, ¿dónde es el lugar donde dormirás?, preguntó nuevamente el Uzumaki. ¿Cómo sé que realmente me llevarás si te digo a dónde ir?, preguntó con algo de desconfianza, para ver cómo el pelirrojo simplemente tomaba una pose pensativa para luego chasquear los dedos. ¿Qué tal esto? Apostemos que si no te llevo al lugar donde tú me indiques tú ganas, y si realmente te llevo al lugar que indiques yo ganaré, ¿qué te parece?, dijo Naruto, provocando que Tsunade solo suspirara. Ya estoy más recuperada, tal vez no lo pueda matar de un solo golpe, pero de seguro podré dejarlo inconsciente si intenta algo, pensó algo resignada la Sannin rubia. Para en eso apuntar a un hotel que está a una buena distancia. Para sorpresa del pelirrojo, podía verlo desde su posición ya que no era para nada pequeño y estaba a una buena distancia. Naruto comenzó a caminar por las calles donde se sorprendió de cómo apenas había gente en la zona, considerando que gran parte de los negocios de este pueblo deberían trabajar más en la noche. ¿Será por ese grupo de las garras plateadas?, pensó Naruto al recordar algo. Es uno de los grupos de mercenarios con los que Danzou trabajó para obtener recursos extremos a los de la aldea, pensó el Uzumaki. ¿No vas a burlarte de mí? Las palabras de Tsunade sacaron al pelirrojo de sus pensamientos, para luego mirarla y ver cómo la Sannin tenía una mirada cansada. ¿Por qué debería hacerlo?, dijo Naruto mientras miraba hacia el frente. ¿Por qué no?, dijo Tsunade con una voz algo apagada. En este momento debo verme patética. La Senju miró sus manos, las cuales aún estaban temblando. ¿Y eso qué?, dijo Naruto como si fuera lo más normal del mundo. ¿Tienes miedo a la sangre? Muchas personas tienen miedo a la sangre, no es algo muy raro, dijo el Anjou con una voz tranquila. Aunque internamente se preguntaba cómo una kunoichi que había vivido una guerra y cumplido varias misiones que seguro incluyeron asesinatos de enemigos o de objetivos, y aparte de que era una de las mayores ninja médicos que ha conocido el mundo, le tenga miedo a la sangre. Antes era una médico, dijo Tsunade sintiendo un leve remordimiento al decirle una parte de su antigua ocupación. Eso es increíble, dijo el Anjou sorprendiendo a la mujer. ¿Qué cosa es increíble?, preguntó con incredulidad la Senju. Solo curar a shinobis o civiles no es gran cosa comparado con las cosas que hacen los shinobis de la aldea. Además, las palabras de la rubia se atoraron en su garganta por un momento. No siempre podía cumplir mi trabajo. Al decir eso, Tsunade volvió a sentirse decaída, algo que el Anjou logró sentir. ¿Acaso salvar vidas es algo inútil?, preguntó Naruto mirando al frente, haciendo que la Sannin lo mirara desde su lugar. No sé mucho sobre el tema, pero sé que un médico es mucho más importante que un shinobi, dijo el pelirrojo. La Senju no sabía qué decir ante esa declaración del sujeto que la estaba sujetando en este momento. Un shinobi se encarga de asesinar y todo eso. Es cierto que tiene jutsus y una que otra cosa que visualmente se ve impresionante, pero un médico tiene un trabajo más difícil, pero a la vez mucho más importante, dijo el Jinchuriki mientras subía por unas escaleras. Ellos se encargan de mantener a las personas con vida. Ya sea desde un simple examen regular hasta una cirugía, ellos se encargarán de salvar las vidas incluso de los shinobis, y sin ellos son los que nos ayudan a evitar la muerte y prolongar nuestras vidas, dijo el Anjou con una sonrisa. La mirada de Tsunade se ensombreció mientras apretaba sus puños con impotencia. En ese caso debo de ser un fracaso de médico. Las palabras de la Sannin hicieron que el pelirrojo se detuviera por un momento al ver cómo algunas lágrimas se formaban en sus ojos. ¿Por qué lo dices?, preguntó Naruto al sentir cómo la tristeza de la Sannin aumentaba al punto de que casi lo estaba afectando. Porque nunca pude salvar a las personas más importantes de mi vida y no estuve ahí para ellos cuando me necesitaban. Cada palabra que la rubia decía contenía puro autodesprecio hacia ella misma, mientras recordaba todos y cada uno de los fracasos que tuvo en toda su vida. La muerte de su hermano, la muerte de su amante y la muerte de su estudiante. Esos pensamientos calaron en su interior llevándola al borde de las lágrimas. Naruto no sabía qué decir. Aquí estaba una de las kunoichis más fuertes del mundo, una kunoichi que tenía una fuerza monstruosa que era capaz de lidiar con cualquier ejército por su cuenta y saldría victoriosa.
Esa misma mujer estaba deprimida y claramente se notaba que tenía varios arrepentimientos. No estaba cargando a una mujer que fácilmente podría competir por el puesto de Kage. Estaba cargando a una mujer atormentada que había perdido a alguien o a varias personas que eran importantes para ella. Inconscientemente Elan Joe se preguntó si él terminaría así si llegara a perder a todas las personas en su vida. Ese pensamiento lo aterró, pero en eso notó algo al repasar las palabras de la Senju, algo que no había notado. «Piensas que debiste ser tú la que estuvo en su lugar, ¿verdad?», preguntó Naruto sintiendo cómo la Senju se había tensado y, al no recibir una respuesta de parte de la Senju, le dio una idea al pelirrojo de lo que pasaba por la mente de la Sannin. «¿Crees que a ellos les gustaría que estuvieras muerta?», preguntó el Uzumaki. Si antes Tsunade estaba callada, ahora se había quedado muda ante esa oración, ya que no sabía cómo responder. Y yo, Tsunade sentía como si todas las palabras que podía decir se hubieran trabado en su garganta. «Yo no lo sé, pero no creo que estarían orgullosos de en lo que me he convertido», dijo la Senju algo decaída mientras comenzaba a sentir bastante sueño. «Bueno, en ese caso tendrás que empezar a mejorar, aunque en mi opinión», Naruto arrastró sus palabras al sentir cómo la Sannin rubia comenzaba a cabecear, lo que le sacó una pequeña sonrisa al pelirrojo. «Creo que ellos quisieran que vivieras una larga y feliz vida, ya que incluso si los decepcionaste por lo que hiciste ellos te seguirán amando», dijo el pelirrojo con pura sinceridad. Tsunade sintió como si un gran peso se hubiera quitado de su espalda, un peso que ni siquiera sabía que estaba llevando. Por ese breve momento sintió como todo su cuerpo se relajó para que pronto se quedara dormida. Al ver esto el Uzumaki la miró un momento. «Sin duda parece una princesa desde aquí», pensó el Jinchuriki al admirar el rostro dormido de la Sannin. Sin querer despertarla, el pelirrojo siguió caminando, hasta llegar al hotel donde le preguntó al recepcionista en qué piso se quedaba la Senju. Pero en eso el sujeto empieza a decirle que ella aún no había pagado su estancia en el hotel, lo que le hizo sacar una gota de sudor al pelirrojo. Para que después de pagarle al sujeto lo que la rupia le debía, el Anjou pronto se encontró enfrente de la habitación de la Sannin. Con una de sus manos buscó en el abrigo verde de Tsunade donde encontró una llave. Naruto, al entrar al cuarto, se dio cuenta de que este contaba con 2 habitaciones. Encogiéndose de hombros decidió elegir uno de los 2. Y para su buena suerte parecía que acertó si las botellas en el piso de la habitación significaban algo. Pronto el Uzumaki acostó a la Senju en su cama para luego comenzar a quitarle el abrigo que tenía. Mientras lo hacía vio el pendiente que tenía la Sannin, una especie de zafiro verde muy claro, concluyó. Por pura curiosidad el pelirrojo decidió tocarlo. Pero cuando lo tocó, pronto fue agarrado por una de las manos de Tsunade, donde el pelirrojo pronto pudo sentir la fuerza en el agarre de la Sannin de las babosas por el que era tan conocida. Sin duda que tiene un buen agarre, será mejor que utilice una sustitución, pensó el pelirrojo para comenzar a buscar con la mirada algo con lo que sustituirse, pero en eso su vista se centra en un espejo de cuerpo completo y, cuando estaba por sustituirse, vio en el espejo cómo Tsunade se había levantado ligeramente. El Anjou comenzó a sudar al mirar su reflejo y darse cuenta de la posición en la que estaba. «¡Maldición!», fue el grito interno que dio al ver cómo prácticamente estaba encima de la kunoichi médico, una escena que era fácil de malinterpretar, y el hecho de que Tsunade se levantara era mucho peor. Será mejor que se lo explique antes de que, el pelirrojo detuvo su tren de pensamiento al ver cómo el agarre en su mano disminuía. Por favor, los ojos del pelirrojo se abrieron al escuchar la voz de Tsunade, la cual casi parecía ser una súplica, pero en eso Naruto notó cómo la mujer estaba medio dormida. «No me dejes sola». Los ojos del Jinchuriki se abrieron con pura sorpresa al escuchar esas palabras y se quedó tan absorto en las palabras de la Sannin que no se dio cuenta de cómo ella lo jalaba hacia un abrazo, donde el Uzumaki sintió como Tsunade lo abrazaba como si su vida dependiera de eso. «Por favor, no quiero estar sola». Nuevamente la súplica en las palabras de la Senju evitaron que el Anjou usara un jutsu de sustitución para salir del agarre. El Uzumaki ignoró el leve dolor que la Senju le estaba provocando con el abrazo y, usando sus manos libres, envolvió a la Sannin en un abrazo. «No estás sola», Tsunade dijo Naruto en un susurro usando por primera vez el nombre real de la mujer, provocando que ella disminuyera un poco la fuerza en su agarre. «Estoy aquí contigo», dijo el Uzumaki, que simplemente se quedó viendo el rostro de la Sannin. Sin darse cuenta de cómo el collar que tenía Tsunade había cambiado su color de un verde pálido a un morado profundo por unos segundos, para volver a tomar su color original.
Bueno gente, ese fue el capítulo número 45 de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo el fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide Shiki Fujin, Teorías y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.